Buenos días a todos. Gracias por la asistencia. Quisiera agradecer a la Vicerrectoría de la Universidad Católica, en particular a Pedro Uchón y al equipo, y a María Elena, eh, esta oportunidad de poder difundir un poco cuál es el accionar de este laboratorio nacional, NLHPC, que es difícil de pronunciar. La idea básica es que el equipo, Ginés, Pedro, Eugenio, puedan dar información de cómo uno accede a esta máquina, eh, sacar algunos mitos que estábamos discutiendo recién con Pedro sobre el uso y el acceso a esta infraestructura. Y nada, espero que sea beneficioso para ustedes. Eh, yo quisiera agradecer mucho a la Vicerrectoría, en particular a Pedro y a María Elena, por la organización de este evento, que no son fáciles de hacer, y dejar algunas palabras de Pedro que nos cuente su visión y- y su entusiasmo. Así que yo les agradezco infinitamente. Pedro. Muchas gracias, Jaime, por esta introducción. Voy a partir con unos vocativos iniciales que creo que es importante. Entonces quería saludar en particular a Ginés Guerrero, director ejecutivo del Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento, a la señora María Elena Guasier, directora de investigación de nuestra universidad, al señor Jaime San Martín, director científico del NLHPC e investigador del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, el señor Pedro Schurman, director de proyectos senior del laboratorio, a académicos, investigadores, estudiantes de doctorado y postdoctorado, que creo que nos acompañan varios hoy, y a invitados y a todos en general, todas. Pues muy buenos días. En primer término, quisiera agradecerle sinceramente al Centro de Modelamiento Matemático de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile el interés en realizar este encuentro hoy día y mañana. Y en ese sentido, particular agradecimiento a Jaime, director científico del NLHPC, Inés Guerrero, a Eugenio Guerra también, de soporte, quienes desarrollarán esta actividad para dar a conocer los análisis que se pueden realizar en el NLHPC. ¿Ya? Muy importante. Para la Vicerrectoría de Investigación, que me toca dirigir desde el año 2017, es extremadamente importante presentarles la oportunidad y el potencial de esta infraestructura de supercómputo, eh, pues está en el núcleo de las actividades que buscamos fomentar del análisis de grandes datos de investigación y que además adquiere mucha relevancia no solamente en las disciplinas tradicionales, a lo mejor en las cuales estamos llamados a hacer investigación, ¿no es cierto?, relacionada con datos tradicionalmente, sino que también en las áreas interdisciplinarias empieza a adquirir particular potencia, porque hoy día, bueno, muchas de las decisiones, lo vemos hoy en día, son en base a datos y a grandes cantidades de datos, y por lo tanto las capacidades de supercómputo se hacen extremadamente importantes. Hay campos específicos como la astronomía, por supuesto, que son fundamentales, ya, por dar un ejemplo, pero hay otros de los cuales ha ido aumentando sustancialmente y eso también es una apertura que nosotros queremos abrir con decisión, ¿ya? La UC es una institución asociada al NLHPC y ha participado en su desarrollo desde que se presentó y adjudicó su postulación al concurso nacional para centros de servicios de equipamiento científico y tecnológico mayor, ¿ya? Este es el famoso FONDECIP mayor que se llama, de uso compartido, y ese concurso fue el año 2010, y nosotros formamos parte de esa postulación. Sin embargo, y este es el punto, una de las razones por las cuales estamos haciendo este taller, y espero que otros también para ir o buscar otras formas de poder llegar a nuestra comunidad, nosotros estamos realizando este taller porque el uso que hemos dado desde el UC al NLHPC y sus capacidades, sinceramente creemos que no refleja el potencial de uso que podemos darle. Pienso que esto se debe, por un lado, al desconocimiento de acceso, ¿ya? Y por eso es que estamos realizando la jornada hoy día y mañana. Y también, por otro lado, puede verse en parte que nosotros como universidad hemos ido desarrollando nuestros propios clústeres.
¿ya? Pero que ciertamente no alcanzan el potencial del NLHPC con Guacold y Lefraro. Pero también hemos ido contando y continuado accediendo a otras capacidades de supercómputos nacionales e internacionales. Entonces, efectivamente, tal vez este no es el único camino, como les digo, hemos tenido caminos alternativos, pero la capacidad de supercómputo que tenemos hoy día en el HPC es muy distintiva y por lo tanto tenemos que hacer esfuerzos para aprovecharla y potenciarla. Nosotros contamos con acceso a los servicios base del NLHPC y podemos utilizar tanto las capacidades de supercómputo como de almacenamiento. La evaluación de las capacidades dedicadas a cada proyecto responde al mérito que presente cada propuesta de uso y pueden abarcar más allá de la dedicación a la investigación, también puede incluso ampliarse actividades de docencia. Y esto es re importante porque responden al mérito, ¿ya? Lo hablábamos en nuestras palabras previas, que uno de los mitos puede ser a lo mejor que respecto a la prioridad al acceso, ¿no es cierto? Que hacen una cola eterna que al final nuestro pedido nunca se va a atender. Y eso no es así. Primer mito que tenemos que derrumbar, eso no es así. Esto responde al mérito y por supuesto también un poco FIFO, ¿no es cierto? En el fondo first in, first out. Entonces, y esa es un poco la metodología que se usa. Entonces, yo creo que es muy importante tener eso con claridad, porque no por el hecho de que esta capacidad esté instalada en la Universidad de Chile quiere decir que nosotros no vamos a tener prioridad en su acceso. Y más que prioridad, no vamos a poder ser considerados en el acceso como cualquier otro usuario. Y esto es de particular interés para nuestra universidad, por todos los desarrollos que queremos hacer y las posibilidades también para ampliar las actividades de docencia en el contexto de los nuevos currículos y la virtualización en el fondo de la educación. Yo creo que también lo hace muy importante. En el fondo, mucho tal vez de las tareas experimentales se van a hacer hoy día en base a modelaciones, etcétera, y por lo tanto ahí también hay una puerta que se abre. En relación a las principales áreas del conocimiento que han aprovechado el potencial del NLHPC, si bien se encuentran varias disciplinas desde las ciencias naturales y exactas, como les decía, la física, la química, la astronomía, la biología, un creciente involucramiento, por supuesto, en la ingeniería, pero también se ha abierto otras áreas como la agronomía, las ciencias sociales y tantos otros. O sea, nosotros hoy día tenemos una capacidad, ¿no es cierto?, en ciencias sociales, de estudios longitudinales, por ejemplo, de información que son extremadamente relevantes y para los cuales estas capacidades de cómputo ciertamente son muy atractivas. Lo anterior entrega señales respecto al creciente desarrollo y estructuración de bases de datos provenientes de levantamiento, estudios, encuestas, registros administrativos, que en el fondo van añadiendo distintas capas de complejidad en el entendimiento de los fenómenos, por un lado sociales, como les decía, pero también complejos, que tienen que ser abordados desde múltiples ópticas. Y por lo tanto, de ahí la relevancia de poder incorporar varias capas de información para poder abordar desde distintos enfoques la complejidad de lo que se está examinando. Por otro lado, principalmente para las ciencias naturales y exactas, la creciente generación y captura de datos, junto a la creación de nuevas infraestructuras dedicadas, por supuesto, a la investigación a nivel global, establecen que esta capacidad de formación y uso de herramientas de supercómputo resulten de extrema importancia, utilidad y necesidad para el desarrollo de investigación de frontera. O sea, aquí estamos hablando también, no sé, pues estamos hablando, por ejemplo, de desastres naturales, estamos hablando de modelos agent-based models, estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de monitoreo, etcétera, etcétera. O sea, la verdad es que en el ámbito de la ciencia, la tecnología o la ingeniería aplicada, esto tiene además particular relevancia, ¿ya? Para que hablar de los datos astronómicos que ya hemos visto, entre múltiples otros usos, ¿ya? Por lo tanto, en consideración de la importancia actual y futura del trabajo sobre datos, la jornada de hoy y mañana busca invitarlas a conocer, a sacar el máximo provecho de esta herramienta que nos van a presentar con mucho detalle, con mucha dedicación, con mucha interacción, creo yo. Y bueno, y lo que espero es que esto se traduzca, estas conversaciones se traduzcan en acciones, ¿no es cierto?, en acciones concretas, tan importante que a partir de las conversaciones generemos acción que nos permitan a nosotros contar ya con una capacidad que hoy día tenemos el privilegio de que se pueda hacer desde nuestra pantalla, ¿no es cierto?, en buena medida, y por lo tanto nos va a permitir también acelerar y priorizar aquellas áreas a lo mejor que hemos tenido que avanzar, ¿no es cierto?, en base a otras que hemos tenido que postergar producto de este distanciamiento social.
Entonces también aquí hay otra ventana que tenemos que aprovechar y que yo creo que es un momento propicio también en ese sentido. Así que les agradezco la organización de este encuentro, creo que va a ser muy útil. Yo los voy a tener que abandonar ahora lamentablemente, pero van a quedar en excelentes manos para poder comprender el potencial que tiene el NLHPC y las posibilidades actuales de trabajo, que como conversábamos previamente con los coordinadores, puede partir desde hoy mismo. Entonces, la oportunidad está abierta, es solamente la acción de ustedes la que va a poder generar esta acción posterior. Así que muchas gracias y espero que tengan una muy buena jornada. Gracias, vicerrector, por las palabras y por el entusiasmo y por la invitación, además. Bueno, vamos a dejar a Ginés que nos haga una presentación. Yo aprovecho de agradecer a Elisa y a Alejandro también, que se me olvidó, porque realmente ellas hicieron un trabajo enorme para que esto funcionara. Así que María Elena, Elisa, Alejandra, gracias de nuevo. Así que los dejo con Ginés, que es el director del NHPC, es un español que se vino a Chile, como tantos otros españoles han venido a hacer patria. Y bueno, Ginés, cuéntanos de qué se trata esto. Muchas gracias, Jaime, por la presentación. En primer lugar, saludaros a todos. Quería sumarme a los agradecimientos anteriores. O sea, realmente esto es posible gracias a Pedro Buchón y todo el equipo de la vicerrectoría, María Elena y todo su equipo han hecho posible que este evento sea posible. Por supuesto, agradeceros la asistencia y el interés a todos y cada uno de vosotros por estar en este evento. ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy? O sea, yo voy a empezar, la presentación se divide en dos bloques. El primero de ellos, el más breve, es hablar de qué es la supercomputación. Y el segundo bloque es qué hacemos en el laboratorio de supercomputación. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y luego la parte práctica no será mañana, sino será la próxima semana, el miércoles a la misma hora, a las 9 de la mañana. Partiendo ya entrando en tema de qué es la supercomputación, yo creo que todos tenemos claridad absoluta de que estamos rodeados de datos, de una gran cantidad de datos. Ese volumen de datos va aumentando día tras día y necesitamos capacidades de cómputo importantes para poder procesarlos. Y ahí es donde viene la supercomputación. Necesitamos al final tener estos supercomputadores, estas máquinas para poder procesar estos volúmenes de datos y convertirlos en información. Algo que me gusta mencionar desde un principio es la importancia que se le da a la supercomputación. Hay una lista de los 500 supercomputadores más potentes del mundo. Hay, digamos, una carrera estratégica de los países en invertir en supercomputación y en aumentar sus capacidades. Y aquí rescato un anuncio que salió a finales del año pasado, o sea, estamos hablando en plena pandemia, donde Europa aumenta la inversión en supercomputación en una cantidad desde luego astronómica, 9,5 billones de dólares para invertir en supercomputación. Lo cual no solo es comprar supercomputadores y tener los supercomputadores localmente, sino invertir en desarrollar tecnología, invertir en desarrollar sus propios procesadores. No tener al final que depender de otros países para tener al final su propia infraestructura hecha directamente en Europa. O sea, y por eso es algo que, si nos planteamos el por qué se realizan estas inversiones, al final hay que tener en cuenta que para desarrollar un país, para desarrollar al final una conglomeración de países, o en este caso Europa, necesitan de capacidades de cómputo importantes, necesitan obtener estos datos para poder obtener información que les permita avanzar. Y eso es algo que incluso también se ve reflejado en la industria, y también aquí rescato otro dato que no es menor, y es que de un estudio que leí, eso fue también a finales del año pasado, por cada dólar invertido había un retorno de 44 dólares en la industria. Esto fue en el tejido industrial en Estados Unidos tras estudiar 300 data centers, 300 supercomputadores. Así que hay un retorno importante en la supercomputación. Ahora mismo nosotros estamos en Chile muy lejos de obtener cifras de retorno, pero no debemos de dejar atrás, no debemos dejar entrar en esta carrera e invertir en supercomputación para poder, ojalá, llegar a obtener cifras similares.
Y he dicho varias veces supercomputación, pero ¿qué es la supercomputación? Una parte que es clara y obvia es la parte fierro. O sea, ya habíamos visto en la imagen anterior y en esta imagen de acá. Son, al final, grandes salas con muchos computadores. Esos computadores están unidos entre sí de manera especial para poder colaborar y resolver problemas conjuntos. Esa es la parte hardware, la parte fierro. Pero también hay una parte que normalmente se olvida y se pierde cuando uno piensa en un supercomputador y en la parte software. Toda la parte que está encima de ese hardware, toda la parte que se utilizan esos programas informáticos que consiguen sacar el máximo rendimiento del hardware que hay debajo. Y por supuesto este software depende al final de que los ingenieros, de que los investigadores, de que los estudiantes estén preparados para utilizarlo, porque igual utilizar un supercomputador no es lo mismo que utilizar un computador normal. Y aquí me gusta ponerme un ejemplo, es decir, no sirve de nada tener un Ferrari si no sabes manejar. Lo mismo pasa con un supercomputador, necesita al final, es muy caro, es una máquina muy cara de mantener. Y si no tienes, si no le sacas ese rendimiento, no sirve absolutamente de nada, es una pérdida económica tremenda. Entonces hay que tenerlo en cuenta y esa capa software tiene que estar muy presente. ¿Para qué sirve un supercomputador? Para resolver problemas que por tamaño no los podemos correr en un computador normal. No tengo suficiente capacidad de almacenamiento, no tengo suficiente capacidad de RAM en mi máquina para poder resolver este problema y por lo tanto necesito recurrir a otra máquina más grande y principalmente por un tema de velocidad. Es decir, si nosotros queremos correr, y aquí me gusta poner un ejemplo bastante visual, si nosotros queremos correr una simulación de pronóstico del tiempo, y esa simulación de pronóstico del tiempo es para dentro de 2 semanas, pero los resultados, si yo lo empiezo a correr ahora, me tardan un mes, no me sirve de nada obtener los resultados dentro de un mes, porque dentro de 2 semanas, para eso salgo por la ventana, me asomo y veo el tiempo que hace, sin posibilidad de alguna falla. Entonces, ahí es importante el tiempo. Ahí, si esa simulación, en vez de tardar un mes, tarda un día, yo ya puedo saber el tiempo que va a hacer dentro de 2 semanas y ahí puedo tomar, por lo tanto, puedo tomar medidas. Así que la velocidad es importante y muchos problemas, sobre todo, obviamente vosotros ya los conocéis de sobra, muchos de esos problemas requieren una capacidad de cómputo muy grande que un computador normal no la puede dar. Hay un concepto que va muy ligado a la supercomputación y es el paralelismo, y aquí igual me gustaría hacer una pausa para hablar de este concepto, creo que es muy importante mencionarlo. Y para eso me gusta irme un poquito más atrás, o sea, ver desde los fabricantes de procesadores qué es lo que ocurre y por qué surge el paralelismo. O sea, durante muchas décadas, cuando estaban diseñando procesadores, era, digamos, bastante fácil mejorar la versión anterior del procesador. Básicamente era aumentar la frecuencia, y la frecuencia crecía casi linealmente, de tal manera que enseguida pasábamos de 100 MHz a 200 MHz, de 1 GHz a 1,5 GHz, y la frecuencia con la que el procesador funcionaba aumentaba muy rápido. Y llegó una época, en el 2004, donde esa frecuencia, donde por límites físicos del silicio, no podía seguir aumentando la frecuencia. Por lo tanto, bueno, podía seguir aumentándolo, pero no a la misma velocidad. Aumentaba muy poco y a día de hoy prácticamente esta línea es recta. Prácticamente la frecuencia de los procesadores no aumenta a día de hoy. ¿Y qué es lo que hacen los fabricantes entonces? Lo que deciden es, bueno, no podemos aumentar la frecuencia del procesador porque al final tenemos problemas de calor. Entonces lo que vamos a hacer es poner más núcleos sencillos sin aumentar la frecuencia, pero en un mismo procesador va a tener 2 núcleos, 4 núcleos. Ahora mismo hablamos de decenas de núcleos en un único procesador. Y eso ya, cuando tenemos muchos núcleos, ahí es donde vemos el concepto de paralelismo. O sea, nosotros cuando queremos resolver un problema, queremos, ojalá, utilizar todos esos núcleos para que colaboren entre sí para resolver un problema. Y aquí hay una parte que también me gusta mencionar que es muy relevante. Muchas personas, muchos investigadores, muchos usuarios, cuando llegan al supercomputador, creen que por correr su simulación, su programa en un supercomputador le va a ir más rápido que correrlo en su computador de casa. Y eso no siempre es así. De hecho, puede que tu procesador de casa tenga una frecuencia superior a la nuestra, de nuestros procesadores, puede que incluso la simulación tarde menos. Pero cuando estás corriendo en un supercomputador, el beneficio es utilizar cientos, miles de unidades de cómputo que colaboren en sí para resolver este problema y que lo hagan en menor tiempo. Entonces, si tu programa es capaz de utilizar todas estas unidades de cómputo de manera paralela, ya digo, este concepto es importante, de utilizar el paralelismo y por lo tanto poder utilizar varios núcleos para resolver problemas, ahí es donde se obtiene un beneficio importante.
Y ya digo, si tu programa no es paralelo, pudiera ser que cuando llegue al clúster, al supercomputador, clúster y supercomputador es lo mismo, muchas veces utilizaré una palabra u otra, cuando lleguen a correr al supercomputador puede que incluso les vaya más lento. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir? Que a lo mejor esa simulación que va más lenta o puede ir más rápida, pero no importa, hay que correr 10 millones de simulaciones distintas con distintas entradas. A eso sí, hay una simulación que a lo mejor corre a la misma velocidad en el supercomputador, pero ahí ya obtiene un beneficio claro. ¿Por qué? Porque va a lanzar miles de simulaciones de manera simultánea que en tu computador sería totalmente imposible y iría una a una. Por lo tanto, ahí también tiene una ganancia bastante importante. Insistiendo un poco más en este concepto del paralelismo y poniendo un ejemplo visual, si nosotros tenemos una imagen y queremos aplicar un filtro, y al aplicar ese filtro en una unidad de cómputo tardamos 9 horas, si eso lo llevamos a, digamos, un supercomputador y queremos ejecutarlo, resolverlo de manera paralela, lo que nosotros vamos a hacer es dividir esta misma imagen en 9 trozos iguales. Cada uno de estos trozos los vamos a asignar a una de las 9 unidades de cómputo que tenemos, de tal manera que el tiempo que tardamos en resolver el problema se reduzca en 9 veces idealmente. No siempre es tan ideal porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, aquí tenemos los bordes de esta parte de la imagen, que está entre 2 unidades de cómputo, por lo tanto, estas 2 unidades de cómputo van a tener que mover datos entre sí, van a tener que comunicarse para poder resolver el problema y pasarse información. Ese paso de información supone que hay que invertir un tiempo en ello, en sincronización, movimiento de datos, etcétera, y eso repercute en que el rendimiento no es perfecto, que no va a ser 9 veces más rápido, sino que a lo mejor en vez de 1 hora tardará 1 hora y media, pero ya hay una ventaja importante. Eso es algo que hay que tener en cuenta también. Y como última slide de esta parte, aquí se ve el supercomputador más potente del mundo, el Fugaku, un supercomputador japonés, que tiene que tiene en este caso 7,2 millones de unidades de cómputo. Es decir, el número de unidades de cómputo que tenemos en estas máquinas, hablamos de las más grandes del mundo, hablamos de millones, en nuestro caso hablamos de miles, pero igual hablamos de muchas unidades de cómputo, en cualquiera de los dos casos. Pero no solo las unidades de cómputo son importantes, sino hay otras 2 partes que yo creo que son menos visibles y que también hay que tener en cuenta, que es que se necesita una red de interconexión rápida, es decir, la velocidad, ya lo he dicho varias veces, resuelve problemas de manera conjunta. ¿Cuál es la manera de comunicarse? A través de la red de comunicación. Si la red de comunicación es lenta, no te sirve de nada tener el procesador más rápido del mundo, porque va a estar ocioso esperando por las comunicaciones. Por lo tanto, ahí se pierde, digamos, la inversión. Entonces, necesita una red de interconexión rápida para que no se pierdan esos tiempos y que se disminuyan los tiempos que están ociosos los procesadores o que ojalá sean nulos. Así que la red de comunicación es muy importante, después mencionaré un poco la tecnología que nosotros tenemos. Y el acceso a disco duro también es muy importante, es decir, hay que tener en cuenta que estas máquinas lo normal es que tengan un espacio de disco duro compartido entre todos. Si tenemos millones de núcleos que están escribiendo a disco de manera paralela, de manera simultánea, necesitamos que nuestra solución sea capaz de resolver toda esa demanda de manera rápida. Por lo tanto, también no hablamos de un disco duro normal, sino que hablamos de un disco duro especial que es bastante caro para poder resolver toda esa alta demanda que tienen los miles o millones de núcleos de cómputo. Y ahora sí, pasando a la parte del laboratorio, que es lo que hacemos en Chile. Se mencionó anteriormente un poco de nuestro proyecto, simplemente recapitulando y por si alguien se ha conectado después. Es un proyecto de ANIT que surge en el 2011 parte, es una convocatoria de un fondo de kit de equipamiento mayor, sería el equivalente al fondo de kit de equipamiento mayor que salió actualmente. La anterior convocatoria fue hace 10 años y este fue uno de los proyectos que se adjudicaron, de los 4 proyectos que se adjudicaron. Partieron 8 instituciones asociadas, entre ellas la UC, y actualmente hay 25 instituciones asociadas a este proyecto. ¿Y por qué surge este proyecto? ¿Cuál es el objetivo principal de este proyecto? Se detectó que en aquel momento, hace 10 años, había una carencia importante en algunos grupos de investigación o instituciones no tenían computadores para poder lanzar sus simulaciones, o las máquinas que tenían localmente no satisfacían sus necesidades. Por lo tanto, se vio la necesidad, valga la redundancia, de tener unas capacidades centralizadas a nivel nacional que pudieran suplir esta demanda. También hay una parte bastante importante respecto al proyecto, que otra parte quizás no tan visible, pero también parte de nuestros objetivos
es no solo llegar al mundo de investigación, sino unir al mundo investigador con la industria y con el sector público, también para que al final tenga un impacto directo en el tejido industrial y en el desarrollo propiamente del Estado. Aquí se ve un mapa de las 25 instituciones que están asociadas y aquí me gustaría mencionar una cosa relevante, en este caso obviamente el curso dirigido a la Católica, pero igual cualquiera de vuestros colegas, que si tenéis un colega que está trabajando en otra universidad que no se ve entre las instituciones asociadas, ¿puede utilizar el supercomputador? Sí, también. No hace falta que la institución esté asociada al NHPC o que sea uno de los socios originales para poder utilizar nuestras capacidades. De hecho, no hay ninguna diferencia a la hora de evaluar una solicitud de recursos por parte de un investigador de una institución asociada a una que no lo esté. Así que cualquier investigador de Chile puede utilizar estas capacidades. Y ya también se decía antes, no solo está abierto a los investigadores más senior. ¿Un alumno de pregrado puede utilizar esto? Sí, por supuesto. Tenemos alumnos de pregrado, tenemos alumnos de posgrado y tenemos investigadores más senior. Tenemos, la verdad, un abanico de usuarios bastante diverso y amplio. ¿Cómo funciona el supercomputador? Un usuario al final se conecta desde cualquier parte del mundo. Esto siempre ha sido así, no es por la pandemia, obviamente no podemos tener a cientos de usuarios metidos en nuestro data center. Así que el acceso es remoto, siempre lo ha sido así y en cualquier supercomputador funcionan de la misma manera. Y aquí hay un detalle bastante importante. Digamos que por un lado tenemos todos los servidores, todos los computadores donde está la parte de procesamiento dura. Y si nosotros tenemos cientos de usuarios y quieren acceder a esa parte de cómputo, podría ser que los 200 usuarios de un momento determinado se conecten al computador 1 y los otros estén ociosos y este computador de acá los sature. Entonces, cuando uno está en un laboratorio más pequeñito, es fácil poder coordinarse, hablas con tu compañero de mesa, le dices, oye, yo voy a utilizar el computador 1, tú utilizas el 2, o yo utilizo los computadores esta semana y tú la que viene, y la coordinación es sencilla. Pero en un ambiente donde son cientos de usuarios, esa coordinación no es posible, se tiene que hacer mediante otras herramientas. Y para eso están los sistemas gestores de recursos. ¿Y cuál es el procedimiento normal con el que se trabaja de esta manera? Un usuario se conecta a unos nodos de acceso, aquí no se realizan cómputos como tal, sino aquí se conecta, tienen sus programas listos, tienen su entrada, tienen sus salidas para visualizarlas, y cuando tienen una simulación lista, lo que tienen que decir es, oye, yo quiero enviar esto a ejecutarse. Entonces, todos envían las tareas a ejecutarse, todo eso va a este sistema gestor de recursos, que tiene una cola FIFO principalmente, y básicamente, según el tiempo que llevan esperando en esa cola, van entrando a ejecutarse. Entonces, cuando el primero que está en la cola, se ve si está pidiendo, por ejemplo, un servidor completo, ver si hay un servidor completo libre, hay alguno libre, sí, lo marco como ocupado, entra la tarea a ejecutarse de ese usuario y se pasa a la siguiente tarea de la cola. Y de esa manera se van, al final, liberando las tareas de esa cola y se van accediendo a los nodos de cómputo. También un detalle importante es el almacenamiento. Yo lo decía antes, el almacenamiento es común a todos los servidores. Todos los servidores ven este almacenamiento. Igual, insisto, muchas veces, a pesar de que intento utilizar la palabra computador, al final de manera indistinta utilizaré nodo de cómputo, es lo mismo, servidor, nodo de cómputo, computador, al final estamos hablando siempre de lo mismo, de un servidor grande. Ya, y pasando a la parte del supercomputador, ¿qué es lo que nosotros tenemos actualmente en el NHPC, en el Laboratorio de Supercomputación? Tenemos Guacolda Lestraru. Guacolda Lestraru es el supercomputador más potente de Chile. Está formado casi por 200 de servidores de cómputo. Y sin duda alguna, y después lo veremos con los números que están ya casi al final de la presentación del impacto del proyecto, es muy necesario para el desarrollo de algunas áreas de investigación. Y muchas de ellas impactan en el desarrollo del país y por lo tanto impacta directamente este proyecto en el desarrollo de Chile. Eso no hay ninguna duda al respecto. El computador, ya lo decíamos antes, Guacolda Lestraru. Lestraru fue una máquina que se compró en el 2014, una máquina HP, y tiene 2.640 núcleos de cómputo. Eso está distribuido en 132 nodos de cómputo, cada uno de ellos con 2 procesadores de 10 núcleos, y cada uno de estos nodos, de estos 132 nodos, tiene 48 GB de RAM.
No voy a entrar en muchos detalles técnicos, ya lo que he dicho yo creo que ya es bastante. En cualquier caso, toda esta información la podéis encontrar en nuestra página web. Igual, si me meto acá, si entráis en nuestra página web y nos metéis en la sección de infraestructura, podéis ver el detalle de lo que yo estoy mostrando ahora y lo podéis ver bastante más despacio. Y se ve la información del supercomputador. Entonces, volviendo a la presentación, un detalle importante es la capacidad de cómputo que tiene, que son 44 teraflops. Esto es el número, o sea, con los supercomputadores, yo antes decía que hay una lista de los supercomputadores más potentes del mundo, esta lista se mide por el número de operaciones que pueden realizar en un segundo. Y en este caso nuestra máquina puede realizar, esta máquina acá, el Straru, puede realizar 44 teraflops de operaciones, lo cual quiere decir 44 y 12 ceros de operaciones en un único segundo. Un teraflop, para hacernos una idea del número de operaciones que puede realizar en un segundo, equivale al número de hormigas que hay en el planeta. Entonces, hay que contar el número de hormigas que hay en el planeta y esas son las operaciones que realiza en un único segundo la máquina. Y dos detalles importantes, ya lo decía antes, era la comunicación y el almacenamiento. Respecto a la comunicación, nosotros no utilizamos una tecnología Ethernet, sino que utilizamos una tecnología Infinium, que es distinta. La velocidad de esta red de conexión es muy alta, hablamos de 56 gigabits por segundo. No obstante, la principal virtud de la conexión InfiniBand no es el ancho de banda al que transmite, sino cuánto tarda en establecerse las comunicaciones. Una red de Ethernet, si podéis tener 100 gigabits de Ethernet y podéis decir, bueno, pues si la red Ethernet incluso puede dar más velocidad que la que tenía aquí en InfiniBand, sí, de hecho, también hay InfiniBand de 200 gigabits por segundo, pero nosotros en nuestra infraestructura tenemos todo monitoreado y os aseguro que jamás llegamos a estas velocidades, a este ancho de banda, pero lo que sí que importa y una diferencia muy grande entre Ethernet y InfiniBand es que el tiempo que tarda en establecerse una comunicación entre dos nodos, entre dos máquinas, es del orden de los microsegundos, es decir, 100 veces menos que una conexión Ethernet. Y eso es lo que hace que tu programa pueda escalar, que tu programa al final pueda ser más eficiente al utilizar un número de recursos. Y obviamente también el costo de una red de Ethernet a una InfiniBand, hay una diferencia muy grande. También la solución de almacenamiento es especial, se basa en un almacenamiento paralelo lustre, en este caso lo provee una marca DDN. La marca DDN es una de las principales marcas vendiendo soluciones de almacenamiento para cómputo de alto rendimiento. Y la solución que tenemos nosotros está altamente optimizada para tener muchas operaciones por segundo y poder resolverlas de manera rápida. Estos dos componentes, tanto la red InfiniBand como el almacenamiento, se reutilizaron en la solución que adquirimos en el 2014, en el 2019, Wacolda. Wacolda suma prácticamente el mismo número que teníamos antes, 2.596 núcleos, antes eran 2.640, el Straru suma otros 2.596 núcleos en solución. Y estos núcleos son mucho más potentes que los anteriores, lo cual permite que la potencia de cálculo, si antes teníamos 44 teraflops, ahora pasamos a 111 teraflops. O sea, realmente la potencia de cálculo crece bastante con respecto a la anterior generación, principalmente porque los procesadores son más potentes. ¿Y cómo realizamos esta compra y qué decidimos comprar? Cuando vimos que efectivamente estábamos con el Straru al 100%, vimos que había una demanda por parte del usuario, hablamos con nuestro usuario, hicimos una encuesta los contactamos y obtuvimos distintas respuestas y con esas respuestas elaboramos la solución. Vimos que el principal problema que había era las colas de espera, es decir, estaba muy saturada la máquina, por lo tanto compramos 48 nodos de cómputo, 48 servidores, que tenían una capacidad de RAM aceptable para poder resolver casi cualquier tipo de problema. Luego había otros usuarios que nos demandaban mayor capacidad de RAM para poder correr cierto tipo de simulaciones que necesitan mayores capacidades de RAM, para la redundancia. Por ejemplo, podría ser genómica, que requiere bastante capacidad de RAM. Y tenemos 9 máquinas con 768 GB de RAM. Y luego hay otro grupo de usuarios que nos demandaba, un grupo más pequeño, nos demandaba tener tarjetas gráficas, GPUs, para poder resolver cierto tipo de problemas, principalmente de inteligencia artificial. Y compramos también 4 GPUs de última generación en aquel momento, que eran casi 20.500 núcleos GPU. O sea, realmente la potencia de cálculo es grande.
Eso a modo resumen, si igual en la sesión de la semana que viene veremos más información sobre la infraestructura con Eugenia. Y esto es una lista de los supercomputadores más potentes de Latinoamérica, una slide que aún mantengo después de muchos años. Esta lista fue en el 2014, fue la última vez que se hizo la lista de los supercomputadores de Latinoamérica, donde nosotros quedamos en segunda posición con Lestrago. A día de hoy, si nosotros volviéramos a esta lista, estaríamos yo creo que en el top 10, pero estaríamos más abajo que arriba. Realmente hay bastantes supercomputadores potentes en Brasil, en México, y todo eso hace que nuestro supercomputador baje bastante en la lista. Así que estamos todavía cercanos a ciertos centros de cómputo en Latinoamérica, pero no podemos perder de vista que debemos que nuestros vecinos sigan aumentando las capacidades de cómputo y nosotros también debemos de hacerlo. Eso ya sin mirar a Europa, que obviamente hablamos, o a Estados Unidos o a China, que obviamente hablamos de otros números que están mucho más lejanos a nuestro alcance. ¿Qué tan usado es Guacolda Lestrago? Estos números son del 2019, tenemos que actualizarlos con los del 2020, los actualizamos año a año, ahora estamos haciendo las nuevas gráficas. El uso del clúster del supercomputador es bastante alto, es decir, aquí se ve durante el primer semestre de 2019 solo estaba el Lestrago y estamos prácticamente al 100%. Se incorporó Guacolda en el segundo semestre, por eso había más recursos, por eso bajó un poquito la carga, e igualmente se usó mucho. A nosotros nos sorprendió el uso que tuvo desde el primer momento que incorporamos la nueva máquina. Total, el promedio del 2019 es un 82% de uso. Y luego hay un detalle bastante importante, es el uptime, el tiempo que la máquina está disponible a los usuarios. Prácticamente esta máquina no se apaga casi nunca. Es raro que falle, que la máquina no esté disponible a los usuarios, que alguien nos diga que no puede acceder. De hecho, ya podéis ver, del 100% del tiempo disponible en un año, solo se bajó un 0,05% y fue por una mantención planificada. En 2020, de hecho, el uptime, no hicimos ninguna mantención, así que el uptime fue del 100%. La máquina estuvo operativa 24 horas, 7 días a la semana durante todo el año. No sé si mostrar una cosa, lo muestro un poquito más adelante, pero el uso que no llegue al 100% no significa que no esté usándose todos los recursos del supercomputador. Eso es un detalle importante. Aquí, de hecho, esta gráfica es de 2019. Me voy a ir a la página web porque tenemos la gráfica al día de hoy. En la página web, si nosotros entramos en la sección acerca de, podemos ver una gráfica del uso del supercomputador en los últimos 12 meses y se genera todos los días de manera automática haciendo consulta a nuestra base de datos. Entonces podemos ver en qué áreas se está utilizando más en los últimos 12 meses y en qué instituciones se está utilizando más en los últimos 12 meses. O sea, realmente en todas las instituciones que se utilizó en los últimos 12 meses. Esa es la idea. En esta gráfica de acá se puede ver cómo el uso en la Universidad de Chile, en este caso son 9 millones de horas, hay 125 usuarios. Igual se ve muy pequeño, entiendo, pero igual podéis entrar en la página web y verlo. La Universidad Católica está acá, en esta línea de acá, que tiene 1,8 millones de horas, y un poco lo que comentaba antes Pedro. Realmente nosotros vemos que aquí hay un potencial que todavía falta por explotar. Nosotros nos llama la atención que solo haya 28 usuarios de la Universidad Católica. Creemos que puede haber muchísimos más usuarios y que la demanda de ellos puede ser mucho más alta que el 1,8 millones de horas que se están realizando acá. Entonces, ojalá que al final esta actividad y la de la semana que viene sirvan para que estas cifras cambien y tengan un impacto aquí. Eso sería lo más deseable. Incluso ya lo decía antes, la Universidad Andrés Bello no está asociada al proyecto y está una de las primeras. Como decimos, no tenemos ninguna diferencia en cuanto a la institución que está utilizando el supercomputador. No importa que esté asociado o no esté asociada, las reglas no son exactamente las mismas. De hecho, las reglas se pueden acceder entrando en el clúster y están disponibles para todos. Está en un archivo que es de lectura. Todos los usuarios pueden leerlo y pueden ver las reglas que tenemos puestas para ordenar las tareas. En cuanto a las áreas que más utilizan el supercomputador, igual casi siempre se repiten las mismas. Esto suele ser, año tras año suele ser similar. Física y química suelen estar siempre bien arriba. Astronomía, bioinformática, simulación molecular y geofísica. Cambio climático, este año a lo mejor utilizamos un poquito menos en los últimos 12 meses, pero geofísica también suele estar bastante arriba. Esas son principalmente las áreas que más utilizan el supercomputador. Igual no restringimos ningún área. O sea, hemos llegado a tener áreas, llega alguien de ecología, de estadística,
¿Pueden utilizar el supercomputador? Sí, no hay problema alguno. Volviendo a la presentación. Ya, el equipo. ¿Cómo dividimos el equipo? Esta parte la voy a ver rápido, también por tiempo, acabo de mirar que quedan 10 minutos para cumplir la hora. A ver, en el equipo tenemos principalmente la parte que hacemos la gestión, que es Pedro y yo. Aquí la verdad que las tareas que tenemos de gestión pueden parecer pocas, pero os aseguro que la carga que tenemos de gestión, hacer informes, revisar los usuarios, contacto con industria, contacto con usuarios continuos porque para ver cómo utilizar el supercomputador, etcétera. Es decir, la carga que tenemos de gestión es altísima y Pedro es un gran apoyo para poder llevarla de mejor manera. Por otro lado, tenemos dos áreas que recién formamos este año, el año pasado, perdón, justamente hace un año lo lleva funcionando las dos áreas, un poquito menos de un año. Por un lado tenemos el área de explotación y difusión. Eugenio Guerra, que lo conoceréis bien en la próxima semana, la lidera y trabaja con Mirko Pizarro en este área. En este área, ¿qué cosas se hacen? La parte más importante es la atención al usuario, la explotación. Es decir, cuando un usuario tiene algún problema, que suelen ser bastantes problemas, pero por el hecho de no sé utilizar esto, instálame este programa, no es que haya un problema con la infraestructura en sí, sino que tienen alguna demanda hacia el equipo para poder correr su simulación. Eso sería mucho mejor explicado. Entonces, mandan un ticket a soporte, mandan un correo a soporte, se crea un ticket y Eugenio y Mirko lo resuelven. Y eso es como su prioridad número uno, atender a los usuarios, a las necesidades que tienen para que ellos puedan avanzar con sus simulaciones. Por otro lado, tienen la parte de difusión, por ejemplo, el curso de la semana que viene, la capacitación que se va a hacer, que dictará Eugenio directamente. Y siempre tiene el apoyo de Mirko, incluso yo también participo en algunas capacitaciones también para apoyar en ese aspecto. Y de ahí otra parte, también bastante relevante, que incorporamos también en esta área, que es dar un mejor servicio a los usuarios. ¿Qué implica esto? Básicamente estamos viendo los software que más utilizan, los programas que más utilizan nuestros usuarios. Por ejemplo, a lo mejor vemos que uno muy utilizado es Word para estudiar, para hacer pronóstico del tiempo, cambio climático. Entonces, lo que están haciendo Eugenio y Mirko es mirar en la literatura, buscar cómo se puede ejecutar este programa de mejor manera, hacer las pruebas en nuestro supercomputador y ver para nuestro supercomputador cuál es la mejor manera de lanzar esas simulaciones y después comunicarlo al usuario y publicarlo en nuestra wiki de usuario. Esa parte que antes no hacíamos yo creo que es súper importante y el hecho de que hayamos dividido estas dos áreas está dando fruto. El otro área, el área de tecnología, quizás es un área que permanece un poco más escondida porque ya no atiende directamente a los usuarios, pero es súper necesario y súper importante. En esta área antes había un líder, Fermín Molina. Fermín dejó el equipo y actualmente tenemos a dos personas trabajando en el área y estamos buscando una persona que la encabece. En este caso tenemos a Ángelo y tenemos a Pablo. Pablo, una peculiaridad que igual me gustaría comentar es que Pablo, gran parte de su sueldo está pagada por el CR2, el Centro de Clima, que subvenciona 2/3 de su sueldo como una contrapartida a nuestro proyecto. Para nosotros esta parte es importante, ya que los recursos que tenemos actualmente, y ahí también diré cuándo se acaban los recursos que tenemos, pero los recursos que tenemos actualmente nos permiten tener un equipo bastante, digamos, justo para las necesidades que tenemos que atender. De hecho, en algún momento los evaluadores internacionales, bueno, más de en algún momento, en varias revisiones, los evaluadores internacionales nos han dicho que hacemos muy buen trabajo a nivel de soporte de equipo, porque tenemos un equipo muy pequeño y el equipo tan pequeño está atendiendo a casi 400 usuarios y lo hace de muy buena manera. La evaluación que nosotros tenemos de nuestros usuarios es prácticamente la máxima nota que nos pueden dar. Y todo eso, cualquier apoyo que al final nos da cualquier centro, cualquier investigador, nos sirve para mejorar los servicios que damos. Nosotros obviamente no nos lucramos, no es nuestra intención, sino nuestro objetivo es ofrecer mejores servicios, comprar infraestructura para mejorar o invertir en recursos humanos principalmente. Entonces el CR2 nos apoya con eso. Y aquí, en esta área, es bastante importante porque una de las tareas que tiene que hacer es que el clúster permanezca activo.
Hay, ya lo decía antes, cientos de servidores que hay que mantener, cada uno de esos servidores tiene servicios, todos los servicios tienen que estar operativos, hay que monitorear esos servicios, si falla alguno hay que ponerlo en pie, y todo eso para conseguir que la máquina esté funcionando siempre. Aparte también se construyen nuevos servicios hacia el usuario, y parte de ello se puede ver en esta slide, que voy a pasar también muy rápido, pero básicamente hay, estas son las líneas de trabajo que tenían en 2020, principalmente para el área de tecnología. Y hay algunas tareas que son realmente, o sea, rediseñar la página web y hacer una página web desde cero que tuvimos que hacer, fue una tarea muy grande, involucró prácticamente a todo el equipo, no sé. Hay muchas tareas que son muy importantes, que al final tienen un impacto y que no son tan visibles porque, ya digo, la tecnología no está de cara al usuario. Por ejemplo, algo que hicieron también fue, que hizo Ángelo en este caso, fue reformar o, digamos, reestructurar y rehacer toda la wiki de usuario, también para que esté más clara la información para futuros usuarios cuando entren y usuarios que ya son usuarios nuestros puedan nutrirse de información y esté bien ordenada. ¿Qué servicio ofrecemos al usuario? Aquí, para mí, lo más importante es el punto de que un investigador, cuando necesita al final utilizar un supercomputador, necesita utilizar estas capacidades de cómputo, si quiere utilizarla y quiere tenerla localmente, él tiene que tener información de qué máquina tiene que comprar, tiene que buscar un espacio para almacenar esa máquina, tiene que preocuparse por cómo va a pagar las facturas de la luz, tiene que preocuparse de que haya un equipo que esté dando, que instale las cosas en esa máquina. Si se va alguien del equipo o si tiene una persona que está administrando la máquina y se va esa persona, tiene que preocuparse de contratarla. Posiblemente la nueva que llegue no tenga las claves y tenga que empezar de nuevo, no sé. Hay una gran cantidad de problemas que pueden hacer ineficiente la investigación al investigador, que al final tener la infraestructura puede resultar un problema mayor, y en cambio aquí esos problemas no los tiene. Aquí lo único que tiene que preocuparse es: quiero lanzar este programa, yo le digo al equipo del NHPC que me lo instale, que me lo tenga listo. Si no funciona, les pregunto el porqué y que ellos se preocupen, y yo me centro, y el investigador en este caso se centra en producir ciencia. Esa es la parte importante del proyecto, quitarle todos esos problemas al investigador para que pueda producir ciencia. Eso es como el principal servicio, y para eso tenemos desde los formularios online, que después contaré un poquito más. Tenemos que, ya lo comentaba antes, garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura. Esto es una tarea titánica, son muchísimas cosas las que hay que mantener para poder cumplir esto. Instalación y optimización del software es algo que yo siempre lo diré, para mí es un arte, o sea, realmente obtener de un código fuente, obtener un binario, un ejecutable, que saque el máximo rendimiento de la máquina donde están lanzando, no es sencillo. Es un trabajo que en algunos casos compilar o disponibilizar un programa puede suponer un mes de trabajo, en algunos casos lo ha supuesto. Y al final lo que tienes es ese programa que está altamente optimizado para utilizar tu computador, de tal manera que un binario genérico podría correr 100 veces más lento que uno optimizado. Entonces es muy importante optimizarlo. Asistir a la correcta ejecución de los programas, esto se entenderá muchísimo mejor en la semana que viene, en la parte práctica. Entregar herramientas de visualización para saber lo que está pasando en el clúster. Aquí igual me gustaría mostrar esta herramienta, y más con una mejora que hizo recientemente Pablo, que me gustó, la verdad que está muy bien. Aquí se ve el estado del clúster actual, se ve un mapa de calor, todos los nodos, todos los servidores del Straru, y aquí se ve otro mapa de calor con cada uno de los nodos de Wacolda. Aquí se ven de los 5.236 núcleos, hay 4.047 reservados en este momento, y se está utilizando 4,47 terabytes de memoria RAM. Y hay casi 300 tareas en ejecución en este momento. Aquí hay 2 nodos libres en Wacolda y aquí hay 12 nodos libres en Straru. Pero incluso esto es algo nuevo que se añadió aquí, es información de cada una de las particiones. Ya se entenderá qué son las particiones, pero digamos, en el curso de la semana que viene se verá. Pero digamos que hay tareas en esta cola de espera general, hay 72 tareas que están esperando para entrar acá, y aquí ahora mismo en el Straru, si lanza una tarea, no hay nada esperando, posiblemente te entre directamente. Entonces ya hay información visual bastante relevante, por ejemplo, antes no estaba, para que los usuarios puedan saber cuánto tiempo pueden tardar sus tareas en entrar. Entonces eso es parte de lo que se va construyendo como un servicio. Ya voy a pasar a la siguiente directamente. Ya lo mencionábamos antes, parte de lo que estamos haciendo ahora son capacitaciones y actividades de difusión como esta misma de hoy día, y de capacitación como la de la próxima semana.
Así que ahí lo tenéis, el 20 de enero, recordar a las 9. Si no estáis inscritos, por favor, escribiros en la página web. Ahí os pueden mandar en el equipo, en el chat, el enlace directo para escribiros. Y también hemos realizado workshops para administradores a nivel de Latinoamérica, para ver cómo se administra este tipo de infraestructuras, para darle toda esa información. Y, en fin, somos bastante activos en la comunidad. Eso yo creo que es algo importante. Respecto a cómo acceder a los recursos, y esta es una parte que obviamente yo creo que interesa a todos los que están aquí entiendo que quieren crearse alguna cuenta en el clúster. Por tiempo, yo quiero mostrar cómo se crea una cuenta en el clúster. Obviamente eso requiere un poquito más de tiempo y eso nos dejaría fuera ya estamos con el tiempo justo, así que después de que termine la sesión, yo quiero hacer una simulación de cómo se crea una cuenta, cómo se hace una solicitud, y la voy a rellenar para dar más información. Y cualquiera que, igual si ya teníais agendado una reunión después, no importa, esto va a quedar grabado, así que podéis ver cómo se crean las cuentas a posteriori, por si tenéis interés, ya vais a tener algunos tips para rellenarlo más fácilmente. A ver, a partir de mitad del 2018, ANID nos pidió que hiciéramos una evaluación basada en méritos para dar el acceso al clúster. Como se hacía anteriormente, era democrático. Nos llegaba una solicitud, a la hora ya tenía una cuenta creada, no se evaluaba, se daban los recursos. ANID nos pidió, nos exigió que eso dejáramos de hacerlo y que evaluáramos. Entonces decidimos, hicimos todas unas políticas, en base a qué se evalúa en base a la calidad del proyecto. La calidad del proyecto, nosotros no somos ANID, no vamos a tener, para todas las distintas áreas de investigación vamos a tener un grupo de evaluadores, no podemos hacerlo. ¿Cómo evaluamos la calidad del proyecto? ¿Cuántos proyectos y qué proyectos avalan esa solicitud? Es decir, si tiene un basal, si tiene un fondecid de iniciación, si tiene un fondecid regular, si está ligado a un proyecto europeo H2020, no importa, cualquier proyecto, un proyecto interno de la institución, no importa, cualquier proyecto que tengan nacional e internacional, ojalá lo pongan aquí para saber que alguien ha evaluado ese proyecto y que ha considerado que tenía una cierta calidad. El currículum del investigador principal, que hace la solicitud, se evalúan principalmente las publicaciones en los últimos años, teniendo en cuenta el área. No publica lo mismo un químico que un matemático, por ejemplo. El nivel de publicación es muy distinto y eso lo tenemos en cuenta. Además, también tenemos en cuenta la etapa en la que está el investigador. Experiencia en HPC. La experiencia en HPC se evalúa en base a dos cosas. Uno, qué experiencia tiene previamente ejecutando en supercomputadores. Dos, que también se comporta su programa utilizando el supercomputador. Es decir, puede utilizar el 2000 núcleos de manera eficiente. Si los puede utilizar, obviamente ese programa se privilegia sobre uno que es secuencial. Entonces, eso también es otra parte importante y eso se puede entender también mejor en el curso de la semana que viene, y ahí podemos hablar un poquito del escalamiento y ahí se puede entender esa parte. Y las contribuciones. Las contribuciones también van de dos tipos. Las contribuciones académicas, ya sean publicaciones, tesis, patentes, y contribuciones económicas. Las contribuciones económicas cada día son más relevantes para nosotros. Me adelanto un poquito, viene una slide o dos más adelante. El proyecto teníamos financiamiento hasta finales del año pasado. Pedimos una prórroga y gracias a que hemos hecho un buen trabajo de gestión de recursos podemos funcionar durante todo este año, pero cada día las contribuciones de nuestros usuarios son más relevantes para poder continuar con la operación. Eso es lo que se evalúa para al final decir si se crea una cuenta o no. Las peticiones pueden ser individuales, pero recomendamos que sean grupales. Es decir, si por ejemplo hay un grupo de investigación con 10 investigadores que pertenecen, no sé, a un FONDAP o pertenecen, no sé, a cualquier proyecto de investigación, a un núcleo, se pueden juntar y pueden hacer una solicitud de todo el grupo en vez de hacerla de manera individual. Un caso que me gusta poner como ejemplo, por ejemplo, ya lo mencionaba antes, el CR2, el Centro de Clima. Ellos hacen una solicitud con 50 usuarios. No es problema tener una solicitud grande. En vez de tener 50 solicitudes, la unan en una. Para nosotros mejor, lo preferimos. Y hay dos tipos de cuentas, las cuentas de iniciación y las cuentas de investigación. Las cuentas de iniciación tienen unos recursos agotados, que para mucha gente que se está iniciando, que tiene las primeras simulaciones, que tiene que lanzar sus primeras simulaciones, cumple los requerimientos. Son 88 núcleos de cómputo. Un detalle importante, las cuentas duran 12 meses, todas las cuentas. Entonces, la cuenta de iniciación tiene 88 núcleos de cómputo que puede utilizar durante todo un año, tiene 50.000 horas de cómputo
¿qué es lo que llegue primero? Si gastas las 50.000 horas de cómputo en el mes 2, no tenías que pedir una cuenta de iniciación, tenías que pedir una investigación que no tiene ese límite, pero tienes 50.000 horas de cómputo para gastar durante 12 meses, que igual es bastante. Y 100 gigas de almacenamiento en disco duro. Si esas restricciones no las cumple y al final requieres pedir más recursos, no hay problema, puedes pedir una cuenta de investigación. ¿Hasta cuánto puedes pedir la cuenta de investigación? No hay límite. O sea, no hay límite, obviamente al final el comité evaluador tiene que definir si se da todo lo que está pidiendo o al final hace alguna limitación, pero yo como investigador podría pedir el clúster entero durante un año para hacer una investigación que creo que es súper relevante y que tiene un impacto importante. ¿Se podría llegar a hacer? Sí, por supuesto. Entonces, esta parte de investigación, o sea, por supuesto también una cosa que tiene que hacer es demostrar que puede utilizar esos recursos de manera eficiente. Y para eso tiene que hacer el escalamiento. Como digo, esa parte se ve más técnica y se verá en la semana que viene. Respecto a la información de cómo crear una cuenta, igual en nuestra página web, en Servicios para la Academia, vais a encontrar mucha más información de la que yo he dicho. O sea, ahí vais a poder completar y ver algunas cosas de las que ya comenté. En cuanto a cómo realizar una solicitud, aquí tenéis la página, solicitudes.nlhbc.cl, podéis entrar en esta página web y aquí podéis hacer una solicitud, ya sea de iniciación o sea de investigación, o si en este caso queréis hacer algo con la industria y una asesoría, podéis pedir una cuenta industrial también. Después, como digo, veremos cómo se rellena una solicitud y aquí lo veré un poquito más adelante. Pasando muy rápidamente, tenemos relaciones con el Estado, lo comentaba antes, también es parte de nuestro quehacer en el proyecto. Empezamos con el Ministerio de Obras Públicas hace ya bastantes años atrás, ahora el INH también se sumó, con bienes nacionales también llevamos varios años colaborando. Hay varios proyectos también de impacto y relevantes como ITREN, que muchos lo conoceréis, que también estamos colaborando con ellos dentro del proyecto, como Copernicus, también el proyecto también colaboramos. Entonces, bueno, tenemos bastante relación con el Estado y obviamente todo esto queremos llevarlo a más. Un detalle importante en las relaciones nacionales es que nosotros como proyecto, como NLHPC, como Laboratorio de Supercomputación, nosotros ofrecemos recursos y muchas veces lo que nos llega a nosotros es una demanda que va más allá de los recursos de cómputo. Es decir, llega el investigador y dice, oye, yo quiero un producto, yo quiero que me desarrollen este software y que corra y que me resuelva el problema. Nosotros no tenemos esas capacidades para hacer ese software o para hacer ese desarrollo, o no conocemos, si nos están pidiendo algo de cambio climático, nosotros obviamente no tenemos ni idea de cambio climático, no podemos darle ningún soporte o una asesoría al respecto, pero lo que sí que podemos hacer es ligarlos con la academia, esa es la parte, actuar como un hub, recibir peticiones por parte de la industria, por parte del Estado y poder derivado a la academia para que la academia les ayude a tener ese producto que necesitan y que requieren. Entonces, esa parte yo creo que también es un rol bastante importante del proyecto. En relaciones internacionales, igual también nos movemos bastante para mejorar el proyecto a través de nuestras redes y los niveles de colaboración que tenemos internacionales están aumentando en los últimos años. La verdad que yo diría que son enriquecedores, sin duda alguna. Con Amazon obtuvimos una donación de 1,2 millones de dólares con las relaciones que tenemos con ellos. Igual seguimos teniendo reuniones. Estos 1,2 millones de dólares ya se gastaron. Quedan, creo que a fecha de hoy, quedarán 30.000 dólares como mucho. Y se van a gastar, yo creo que es lo que queda de mes o el que viene. Entonces ya prácticamente esta donación ya se gastó. Pero igual seguimos en conversaciones con Amazon para poder, ojalá, seguir trabajando de manera conjunta. Pertenecemos a la Red Iberoamericana de Computación de Altas Prestaciones, al Sistema de Cómputo Avanzado para América Latina y el Caribe, SCALAC. También tenemos presencia en el Consejo Científico de Cómputo de Red Clara. Y todo esto nos permite, por ejemplo, como participar en el proyecto. Hace poco hubo una convocatoria, un proyecto H2020, en el que había 8 países en el que nosotros postulamos, en una convocatoria con 8 países en Europa y 8 países en Latinoamérica, nosotros representando a Chile. Y nos lo adjudicamos y básicamente el objetivo de este proyecto es fortalecer las redes ya existentes con Europa en materia de HPC, de cómputo de alto rendimiento. Entonces, también es parte bastante relevante, sobre todo teniendo en cuenta Europa la inversión que está haciendo en HPC. Tener ahora mismo socios europeos es súper relevante y tenemos algunos de ellos que son muy cercanos. Ya lo mencionaba antes, iba a hablar del impacto del proyecto casi al final de la presentación. Todos los datos que voy a mostrar ahora son en una ventana de 12 meses. Igual también puedo comentar los datos históricos, pero los que se ven en pantalla son en los últimos 12 meses.
En los últimos 12 meses, lo veíamos antes en la gráfica, creo que había 370 usuarios en el clúster que hayan lanzado por lo menos alguna simulación en el supercomputador. Histórico, hay más de 1000 usuarios que han llegado a utilizar nuestra infraestructura. En la última ventana de 12 meses, ya decíamos antes, hay 25 instituciones asociadas, no es necesario estar asociado y hay más de 35 instituciones. De hecho, creo que el número real ahora está casi en 50, más cercano a 50 que a 30. Hay más de 35 áreas de investigación que utilizan nuestro servicio. En los últimos 12 meses, más de 150 proyectos han hecho alguna solicitud para utilizar nuestros recursos. O sea, cada una de estas solicitudes que nosotros recibimos, algunas de ellas llevan un montón de proyectos. Mencionaba antes la del CR2. La del CR2 tiene un FONDAP, tenía fondos de iniciación, tiene un núcleo, tiene un montón de proyectos y es una única solicitud. La contamos como un proyecto nosotros, pero realmente los proyectos de investigación que hay detrás son muchos más. Tenemos un producto al final anual en los últimos 12 meses de 130 publicaciones. Yo creo que vamos más por el 140 en el reporte al final. Y más de 50 tesis de pregrado y posgrado en los últimos 12 meses que también han agradecido al proyecto. O sea, realmente los números son muy buenos. Año a año ir produciendo más de 100 publicaciones y más de 50 tesis no son para nada despreciables. Así que el aporte que se hace a nivel del proyecto, y ya digo, son números que aparte no paran de aumentar. Así que el aporte que estamos haciendo a nivel de NLHPC, Laboratorio de Supercomputación, es mayor. Esto lo voy a pasar muy rápido, simplemente decir que la inversión de este proyecto a lo largo de años son 5.000 millones, 3.000 por la parte de ANID, y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas ha puesto casi 2.000 millones para que esto sea posible, paga la factura de la luz, nos da espacio, aporte en el sistema de clima de enfriamiento, un sistema generador para que nosotros, cuando se nos vaya la electricidad, podamos seguir operando. Es decir, la facultad ha dado mucho para que funcione el proyecto, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y hay que decirlo, esto no implica que tengan un trato especial. O sea, ellos siempre lo saben que nosotros, nuestro proyecto quiere tener un carácter nacional y que todos los usuarios sean iguales, pero a pesar de ello, la verdad que para la facultad es importante seguir manteniendo este proyecto por todo el beneficio que da a la comunidad. Lo mencionaba antes también, el fin del proyecto era en el 2020. Pedimos una prórroga hasta el 2021 que fue aprobada y tenemos fondos para poder operar durante todo este año. Pero igual tenemos que ir viendo cómo vamos a continuar como proyecto y tenemos que movernos muy rápido. Ahí surgen varias ideas bastante relevantes que voy a comentar en la siguiente slide. Pero mencionemos primero un tema de infraestructura. Para nosotros tener la infraestructura al día es súper relevante. Si la infraestructura de pronto deja de funcionar, el proyecto se pierde de un día a otro. Así que hay que mantener infraestructura operativa sí o sí. Postulamos al Fondo X mediano y nos lo adjudicamos. Al final tuvimos 444 millones para invertir en el supercomputador. Principalmente esto va... cuando hicimos la compra de Wacolda, no pudimos comprar almacenamiento y no pudimos invertir en comunicaciones, y esos dos componentes los tenemos fuera de garantía. Entonces, y es muy caro al final o restituirlo y comprar uno nuevo o ampliar la garantía. Así que tuvimos que postular el Fondo X mediano para poder invertir en estos dos componentes. Y eso es lo que vamos a hacer, preocuparnos por estos dos componentes críticos antes de que tengamos un fallo y nos quedamos con la infraestructura fuera de servicio. Así que es súper importante que hayamos adjudicado este proyecto para poder continuar con la infraestructura que tenemos. También hay que tener en cuenta que esta infraestructura dura 4 o 6 años como mucho. El Strauss ya lleva casi 6 años de operación, o sea, lleva 6 años de operación. Entonces, estamos preocupados de lo que vamos a hacer para poder invertir en infraestructura. Algo que hicimos, y lo hicimos de manera conjunta con la UFE, fue postular al equipamiento de Fondo X mayor, el que salió este año, donde podíamos haber obtenido 950 millones. Igual aquí podría haber comentarios varios, podemos extendernos bastante. Yo la verdad que, incomprensiblemente, desde mi punto de vista, yo creo que hicimos un proyecto súper sólido. Hicimos algo que fue inédito en ANID, o sea, llegamos a tener 22 instituciones asociadas en una postulación, muy lejos del resto de las otras postulaciones, y 71 investigadores asociados en la postulación, que era algo inédito porque, de hecho, la plataforma, me parece que el límite eran 20 investigadores asociados, y tuvieron que ampliarla para que nosotros pudiéramos meter a 71, y no metimos 72 porque nos pusieron el límite en 71, sino habríamos metido más investigadores aún asociados a esta postulación. Es decir, el trabajo de coordinación que hicimos, cómo los distintos investigadores se volcaron en la propuesta, cómo participaron, trabajando fines de semana, trabajando muy duro para que esta propuesta fuera súper sólida, para nosotros, más allá de no haberlo obtenido, que obviamente después de todo el trabajo invertido
obviamente ha sido duro, pero fue un trabajo, estamos contentos con todo lo que logramos en ese trabajo de articulación y cómo se sumaron las distintas instituciones y los distintos investigadores apoyaron este proyecto. Fue algo para nosotros, desde luego, enriquecedor, o sea, tener y todo un logro, realmente nos sentimos muy bien con ello. Pero no hemos adjudicado este proyecto y ahora ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a funcionar? Algo que nosotros vislumbramos como proyecto, ojalá, o sea, ahora mismo pertenecemos a la Universidad de Chile, ya lo llegamos a hablar con nuestro rector, con Enio, y Enio apoya totalmente que esto salga de la Universidad de Chile y que se convierta en un proyecto independiente. Entonces nosotros queremos ir hacia un consorcio de universidades donde todas las universidades participen, todas se sientan iguales, todas tengan igualdad de voto, todas se sientan que han formado parte de la creación de esto, por lo menos hayan tenido la oportunidad. Por supuesto queremos ir a instancias como el CRUCH o el QEDS para poder presentarlo y que los distintos rectores tengan esa oportunidad de poder sumarse. Y ojalá que eso nos permitiera, al final, todo este consorcio, generar una mayor fuerza. No, o sea, ojalá que este consorcio se pongan fondos, pero más allá de los fondos que pueda tener este consorcio, yo creo que lo más relevante no es lo mismo tocar las puertas del ministerio yendo como NLHPC y que pertenezco a la Universidad de Chile, a ir como un consorcio donde decenas de instituciones tocan la puerta del ministerio y le dicen, oye, esto hace falta. Necesitamos fondos para poder continuar con eso. Y esto es lo que estamos haciendo ahora, ojalá para llegar a tener un espacio donde albergarnos, porque actualmente estamos en el data center de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que nos sale gratis, ¿cierto? Pero está en unas condiciones que no nos permite crecer y las condiciones son deficientes y en algún momento podría venirse abajo la máquina por las condiciones propias del data center. Entonces, queremos salir de ese problema y ojalá tener estar en un data center en condiciones, poder tener una actualización periódica del hardware y poder tener una proyección del equipo de profesionales. O sea, realmente formar capacidades para manejar este tipo de infraestructura es muy costoso, se requiere mucho tiempo de formación y por desgracia, obviamente muchas veces los sueldos que puede ofrecer el privado no podemos competir con ellos y ojalá podamos dar una cierta proyección para decir a los ingenieros, no, esto no va a durar un año, esto va a durar 10 años de financiamiento, así que tiene una cierta proyección que te da una cierta tranquilidad. Porque si no, esos profesionales van a mirar más al mundo privado que al final a este tipo de proyectos. Y eso obviamente nos preocupa. Obviamente nuestro equipo se mantiene principalmente porque está muy comprometido con el proyecto y por eso trabajan tan bien y por eso tenemos tan buen servicio. Y esto tiene que ver también con la actualización periódica del hardware. Está bastante ligado. Si nosotros dejamos de actualizar el hardware, vamos a ir de garantía, se nos va a romper una pieza crítica. Si hoy se nos rompe el switch Infinitum, supone que el clúster deja de funcionar de un segundo a otro y eso supone que el equipo de profesionales no puede trabajar y eso supone que se deshace todo el proyecto y lo que llevamos ganado de 10 años de experiencia se pierde de un segundo a otro. Necesitamos poder asegurar el hardware. O sea, y eso supone tener una inversión periódica de cada 5 años. Pasando muy rápido esto de acá, ya digo, o sea, hay muchos beneficios por los cuales yo creo que centralizar este tipo de infraestructuras que son realmente caras, no tiene sentido que el Estado invierta en 10 supercomputadores o en 2 supercomputadores, porque no es lo mismo invertir en un único supercomputador. Si tengo 1.000 millones y esos 1.000 millones los divido en 2 y construyo 2 supercomputadores en vez de 1, esos 2 supercomputadores cuando los sumen no van a equivaler al mismo que tenía la inversión de 10 millones. Hay una economía en escala aquí bastante importante porque ya no inviertes en un data center, tienes que invertir en 2 data centers, tienes que invertir en 2 equipos de personas y eso sale muy caro, ¿no? Para nosotros nuestro principal gasto es recursos humanos. O sea, el recurso humano se lleva una parte muy importante. Entonces, hay muchas razones por las cuales yo podría discutir y tirarme aquí mucho tiempo hablando de por qué es importante centralizar este tipo de infraestructuras, por qué debemos de unirnos en un consorcio en vez de dividirnos y pedir cada uno su máquina, juntarnos y unirnos para poder ofrecer mejores servicios y que todos salgamos ganando. Así que bueno, ya finalizando, ya no quería mirar la hora, pero ya son 20 minutos de más. Así que termino con esta frase que la verdad que me gusta mucho, dice: es necesario que Chile invierta en estas capacidades para poder entrar en esta carrera, para poder estar ahí, porque de luego que si no invertimos en capacidades de supercomputación nos vamos a quedar atrás, cada día son más relevantes.
Así que con esto te cedo la palabra, Jaime, y muchas gracias a todos por escucharme durante todo este rato. Ginés, muy completa la presentación, te agradezco infinitamente. Eh, yo tal vez agregar un detalle sobre las evaluaciones, que es lo que supongo que más le interesa a los usuarios. Bueno, primero las solicitudes de cuentas son bastante livianas, está todo centralizado ahí en la página web. Y las evaluaciones las hace un comité que en este minuto está integrado por Ginés, un académico que está desde el principio del proyecto de la UFRO, Andrés Ávila, un académico de la PUC que se incorporó hace prácticamente, bueno, hace como un año casi, que en este momento está con postnatal, que es Paula Aguirre, y quien habla. Así que somos 4 personas que nos juntamos los días lunes. Ahora es más fácil juntarse porque lo hacemos de manera remota y evaluamos cada una de las solicitudes. Por lo tanto, hay una diversidad, primero en conocimiento y una diversidad entre instituciones para asegurar que las evaluaciones sean independientes de la institución y del área que la solicita. Ese era un detalle que yo quería agregar. No sé si damos un tiempo para preguntas, Ginés, ¿qué te parece? Adelante. Sí, yo estaba preparando, recuerdo que ahora iba a mostrar cómo crear una solicitud. Estaba preparando el navegador y conectándome. Pero por supuesto, mientras tanto, conversemos. A ver si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algo que podamos solventar. ¿Los asistentes pueden abrir el micrófono? Sí, tienen libertad de abrirlo, así que adelante. Por favor, si alguien tiene preguntas. Sí, yo tengo una pregunta para Ginés. Adrián. Adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo soy alumno de doctorado de Ingeniería en la Católica. Este va a ser mi último año. Y la inquietud, creo que me perdí un poquitito en la solicitud para ingresar. Este servicio de infraestructura que ofrecen ustedes, solamente está orientado al ámbito académico y, digamos, institucional. Por ejemplo, si uno quisiera postular como por uno mismo, sin tener el patrocinio, lo ideal sería tener el patrocinio de alguna universidad o una institución. ¿Hay alguna chance de acceder a este tipo de servicios de infraestructura que ofrecen ustedes? Sin duda, por supuesto. O sea, realmente hay que tener en cuenta que acceder a las capacidades, o sea, cuando uno hace una solicitud, normalmente está ligado que siempre a una institución, porque la solicitud académica es para hacer investigación y que siempre que se hace investigación uno está asociado. Ahora bien, no sé lo que tú tienes en mente, si es que al final te quieres desvincular, quieres hacer alguna asesoría, quieres ir al mundo industrial. El mundo industrial también puede utilizar el supercomputador, por lo tanto, si ese fuera tu caso, que te desvinculas de la academia para al final hacer ofrecer algún tipo de servicio, nosotros también te podemos ofrecer en las capacidades de cómputo con ese fin. Por supuesto, obviamente, el trato es distinto, el trato es el mismo que un académico, pero obviamente las condiciones no son las mismas y sí que hay un costo, hay un cobro asociado. En la parte académica, el costo puede ser cero, es decir, al final el investigador hace un aporte y podría decir, mira, yo no tengo proyecto, estoy postulando a fondo de financiación, no me lo he ganado, cuando gane algún proyecto lo tendré en cuenta y haré algún aporte, pero a día de hoy pido 200.000 horas y no tengo aporte, pero la investigación que quiero hacer es esta, la veo relevante, tal, bueno, se evalúa y se puede dar esos recursos sin necesidad de un aporte económico. Están las dos alternativas. Ok, listo, gracias. Beatriz, veo que tiene la mano levantada. Hola, sí, buenos días. Yo soy académica de la UC, soy lingüista, y este proyecto me interesa mucho, pero estamos en pasos muy incipientes. Actualmente estoy trabajando con un estudiante de pregrado, ¿no es cierto?, que a él siempre le ha interesado mucho la conexión entre lingüística y procesamiento del lenguaje natural, y va prontamente a hacer un magíster en la Chile sobre procesamiento del lenguaje natural. Entonces, nuestro proyecto a largo plazo, en el fondo, es poder vincular esa área, pero también para la investigación en lingüística propiamente tal.
que es realmente muy incipiente. Yo creo que en Chile no hay investigadores en ese cruce, pero es un área también muy prometedora para los estudios del lenguaje, tanto en términos teóricos como aplicados. Entonces, estamos empezando recién. Yo no tengo una casi nula formación en computación, este estudiante que les digo, mucho más, por supuesto. Entonces, una inquietud que yo tengo, más bien en el mediano plazo, quizás no tan a corto plazo aún, porque es algo que podemos empezar a pensar y a planificar, ¿no es cierto? Pero en un mediano plazo, ¿cuáles son, por ejemplo, una cosa que, por ejemplo, me preocupa acá es el tema de las evaluaciones, ¿no es cierto? Que ya desde las humanidades, por ejemplo, porque lingüística se inserta dentro del área de las humanidades, a pesar de que está un poco en el límite entre humanidades y ciencias sociales, hay muchos problemas también de acceso y de evaluación y de aceptación de asignación de fondos para esta clase de proyectos. Por una parte también porque son muy innovadores. Entonces, mi pregunta es, no digo a corto plazo, pero a mediano y largo plazo, en el fondo, ¿qué instancias de promoción de disciplinas o de cruces disciplinares que son muy incipientes aún, o sea, ya por parte de la universidad, por ejemplo, la Católica, o por parte de este futuro consorcio, hay para poder promover este tipo de iniciativas que, por supuesto, por ejemplo, al principio me imagino que van a usar muchos menos recursos de estas supercomputadoras, pero que sí tienen una gran proyección a futuro en términos de investigación y de aplicación. Entonces, un poco quería preguntarles, ya sea tanto a María Guasier, pero también a ustedes, ¿no es cierto?, ¿qué se ha pensado sobre estas áreas disciplinares o cruces entre áreas disciplinares que todavía son muy incipientes y que, por supuesto, por ejemplo, no tienen todavía una posición en la toma de decisiones, en las evaluaciones de proyectos, que se requieren para poder tener acceso a estos recursos? Gracias. Beatriz, muy buena tu pregunta. Mira, mi consejo es, este estudiante que quiere iniciarse o que quiere empezar a usar el computador, puede solicitar él o tú, pueden solicitar una cuenta de iniciación que las barreras de entrada son 0. O sea, mi consejo es que lo presentes tú como investigadora y tú dices, mira, tengo estos proyectos que avalan esto, puede ser un proyecto interno de la UC, puede ser lo que sea. Y el tamaño de la cuenta es realmente importante, son 50.000 horas de cómputo, que no es menor, y como te digo, las barreras de entrada es 0. Ya. O sea, vas a tener la cuenta muy pronto. Ya, perfecto. O sea, Así yo también me que, pregunto, perdón. Sí. Sí, no te disculpes. Interesante, porque el lenguaje natural es algo que se está escuchando en varios lugares y es muy probable que tenga un gran crecimiento en los próximos años, así que súper bienvenido. Muchas gracias, Jaime. yo quería complementar lo de Jaime, Beatriz, que lo que más nos interesa con esta actividad de hoy y de la próxima semana es abrir, como tanto dijeron Jaime como el vicerrector, es abrir el uso de este supercomputador a otras áreas, porque normalmente los físicos, los matemáticos o los ingenieros están permanentemente usándolo mucho más cercano. Pero desde el área de las ciencias sociales y de las humanidades, me alegro mucho que haya interés en usar para hacer análisis de grandes cantidades de información, de datos. Entonces, bienvenida que estés abriendo una nueva área, va a ser precursora de esto probablemente a nivel nacional, te fijas, es súper bueno, después puedes mostrarle el camino a otras personas, no solo en letras, quizás en otras áreas también de las humanidades. La verdad es que yo vi que estabas registrada en la lista y comenté en la mañana que había una persona de letras. Así que me parece súper bueno.
Y en Muchas cuanto al gracias. currículum, yo no me preocuparía porque obviamente yo entiendo que los currículum los evalúan igual que en los proyectos Fondesit según las áreas. O sea, no se puede pedir lo mismo de alguien de filosofía que alguien de biología o de astronomía, donde las tasas de publicación son bien distintas. Claro. Yo les agradezco porque también en el fondo, bueno, no sé si yo voy a ser la precursora, me parece más que mi estudiante está por el lado de ser el precursor porque tiene esta formación doble, ¿no? Pero es interesante porque en el fondo también nos permite pensar más estratégicamente, en el fondo, cuáles van a ser los próximos proyectos, en qué línea van a ir, qué personas se van a empezar a juntar. Yo creo que eso, por eso decía que a lo mejor no en el corto plazo, pero estoy pensando que si el próximo fondo decido, o los próximos proyectos, empezar a pensar ya mucho más estratégicamente si efectivamente hay un espacio para poder avanzar en este tipo de estudios y de futuras aplicaciones, porque tiene aplicaciones también este tipo de investigación en distintas áreas. Entonces les agradezco en todo caso, Jaime y María Elena. Absolutamente, además que la interdisciplina ahora es un must en la investigación, ¿no? Así es que mientras más colaboración haya entre distintas áreas y se pueda transitar también a la transdisciplina, son cosas que se nos tienen, así que hay que ir trabajándolas. De todas maneras, muchas gracias. Gracias también, Ginés, muy interesante la presentación y les agradezco también el esfuerzo por hacer estas instancias de reflexión y de difusión sobre todo. Beatriz, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. ¿Tú ubicas a Antonio Galvez de San Pablo, brasileño? No lo ubico. Porque, él trabaja en lenguaje natural también. Él es un probabilista y su esposa, no me recuerdo el nombre en este minuto, es una experta en lingüista, que ha visitado varias veces la Universidad Católica. Sí, Sí, es una francesa, no me puedo acordar el nombre en este minuto. Si quieres te puedo poner en contacto con ellos. Sería buenísimo, sería muy bueno porque también para ir formando redes. Te agradezco. Mándame un correo a cualquiera del equipo y ahí yo hago el contacto con Antonio y la esposa. Perfecto, muchísimas gracias. Ya, ahí dejé mi correo en el chat, así que me puede escribir directamente a mí si quieres. Y yo le pongo en copia a Jaime. Muchas gracias, Ginés. Por nada. Así que, ¿Más preguntas? Perdón. No, iba a decir justamente lo mismo que tú. Si no hay más preguntas, mientras tanto voy compartiendo pantalla y si alguien quiere que vaya abriendo el micrófono. Ya, ¿ahí veis mi pantalla? Sí, vale, perfecto. Ya, para crear una cuenta, ya digo, la página es solicitudes.nlhbc.cl. Yo me he metido en la página beta solo por cuestiones de no ensuciar la base de datos nuestra, pero vamos, la página está acá. Para crear una solicitud hay que entrar aquí, básicamente, ojalá leer las políticas de acceso y uso. Hay que aceptarlas y aquí pasamos. La primera pregunta es, aquí una cosa, podéis abrir el micrófono en cualquier momento. La idea es justamente que no os quedéis con dudas. Si ves que hay algo que no queda claro, preguntarme en el mismo momento, no esperéis al final, simplemente abrir el micrófono y hablar. Ya lo decía antes, teníamos dos tipos de cuentas, las de iniciación que tienen unos recursos limitados, 88 núcleos, 10 GB de espacio de almacenamiento y 50.000 horas de cómputo para gastar en 12 meses. Entonces, uno selecciona la cuenta, voy a poner investigación, el nombre del proyecto, esto era uno válido, ese. El root del investigador. Muy importante acá, estos datos que yo estoy rellenando aquí, el root, email, nombre, apellido, son los del investigador principal. Y de hecho, cuando uno ve el perfil que tiene el investigador principal, te permite académico, investigador postdoctoral, investigador senior.
Aquí no permitimos que una solicitud la haga directamente un alumno, pero sí que la puede hacer su profesor guía. O sea, la idea es que la haga su profesor guía. Más que nada porque él sería el responsable y porque él ya puede pedir la cuenta no solo para un estudiante de manera individual, sino si tiene 10 estudiantes podría pedir la cuenta para 10 estudiantes de uno. Entonces, estos serían los datos del investigador. Tengo que rellenarlo porque si no, no me deja avanzar para ir a otras partes más interesantes. El perfil ya lo decía antes, pongamos académico, por ejemplo, afiliación. Bueno, aquí están casi todas las universidades. Selecciono una al azar, obviamente está la Católica. El grupo de investigación al que pertenezco. El área de investigación, todo esto sirve para generar nuestras gráficas de estadísticas, pues eso es bastante importante, es parte de lo que nos pide ANID. Entonces tengo que poner el área de investigación al que soy. Si soy el CMM o no, esto mucha gente piensa que es por prioridad, no es por prioridad, pero ANID nos pide que digamos cuánto es el uso del CMM, que suele ser un 1%, un 2%, no es más de eso, pero para la manera de poder calcularlo en nuestra base de datos y poder mostrarlo es con esta pregunta, por eso lo he mostrado. Si eres usuario antiguo o no, esto es importante ponerlo. Ya he usado antes el clúster, ya tuve una cuenta antes, entonces lo tengo que marcar. Pues pide otros datos distintos, básicamente el histórico. Lo voy a marcar. No, perdón, se fue al darle para atrás, creía que lo iba a conservar. De hecho, debía. Un momento. Aquí está, a ver si lo cargo. El resumen del proyecto. Básicamente esto ya lo tendréis, lo normal es que esto lo tengáis escrito, porque si incluso aunque sea si tenéis un proyecto de investigación, un Fondesit, ya tendréis un texto para poner acá. Si es incluso un proyecto para un alumno de pregrado, ya hay un enunciado, básicamente poner el enunciado. Si queréis, no es necesario, juntáis el PDF o no lo juntáis, no es necesario. Proyectos de investigación, esto sí que es muy relevante, lo decía antes, y aquí insisto, esto es parte de lo que se evalúa, así que es importante rellenarlo bien. ¿Qué proyectos avalan mi solicitud? No es lo mismo que nos llegue una solicitud vacía que una solicitud con muchos proyectos. Nosotros no tenemos la capacidad de evaluar el proyecto, porque no tenemos expertos en todas las áreas. Alguien puede emitir alguna opinión si es un área que esté cercana, en la que alguno de los evaluadores puede emitir una opinión si se siente cercano al área, pero lo normal es que nos lleguen muchas áreas que no tenemos ni idea, básicamente, hablando claro. Entonces es muy importante que aquí pongan, si tiene un basal y tiene un paraguas de un basal, que ponga el código. Si tengo un Fondesit, añado uno, Fondesit regular, 20, y ahí voy añadiendo todo, ojalá los máximos posibles, nacionales, internacionales, de la propia universidad, internos. Si no tengo proyecto, ¿qué pasa? No pasa nada, por defecto sale un campo para introducirlo. Y mucha gente cuando intenta continuar le dice que no puede continuar porque no tiene un proyecto asociado. Eso es un error bastante común. No tengo proyecto, por defecto nosotros dejamos uno, porque si no, la mayoría de investigadores lo que hemos visto es que pasaban de largo y no introducían ninguno a pesar de que tuvieran proyectos. Luego en el currículum sí que ponía el proyecto. Entonces, por defecto sale uno, pero si no tiene ningún proyecto no pasa nada. Igual puedes postular, le das a borrar al proyecto y continúas. Al pedir una cuenta de investigación, una de las cosas importantes es que te pide el escalamiento. Como decía antes, una cuenta de investigación puede pedir cualquier cantidad de recursos. No hay un límite con los recursos que pida. Entonces, si va a pedir, por decir algo, 2000 núcleos, la idea es que con 2000 núcleos lo ejecute, le vaya ojalá su programa 2000 veces más rápido que con un núcleo. Pero hay veces que pedir 2000 núcleos puede hacer que te vaya tu programa 100 veces más lento que con un núcleo. Y eso muchas veces, ese concepto no lo tienen tan claro los usuarios cuando están solicitando por primera vez una cuenta en el clúster. Entonces es muy importante que si no saben cómo se comporta su programa, qué tan eficiente es al aumentar el número de núcleos, que directamente ponga que no conoce el escalamiento. En experiencia en HPC he lanzado en 2 clústeres, no he lanzado nunca, he lanzado en el clúster de la Católica, bueno, ahí la pone. Y si no conoce el escalamiento, esto finaliza. O sea, ahora mismo ahí llega aquí una última página para poder enviar a revisión. ¿Esto qué quiere decir? Como no conozco el escalamiento, yo al pinchar aquí en enviar a revisión,
nos va a llegar un correo a nosotros donde la persona está solicitando una cuenta de escalamiento. A las pocas horas le va a llegar otro correo, va a tener una cuenta de escalamiento y va a poder hacer las simulaciones para saber qué tan bien se comporta su programa. Entonces, le va a llegar otra vez. ¿Sí? Perdona, hay dos asistentes que quieren hacer consulta. Ah, adelante, abrí el micrófono directamente. Perdón, como estoy viendo la pantalla aquí, no lo he visto. Hola. Ginés. Perdón. Dale, Fidel, nomás. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo un par de consultas, una técnica y dos más administrativas. La primera es si hay algún tipo de requerimiento de computador desde el que uno puede trabajar para trabajar en esta plataforma. Ya que a mí me ha tocado trabajar en algún momento en análisis de datos metabolómicos, por ejemplo, en el Human Database Metabolomic de Canadá, y si bien la base de ellos funciona súper bien, pero nuestros computadores no son capaces de trabajar con ellos. Esa es mi primera consulta. La segunda es qué garantías de confidencialidad hay al trabajar los datos en estos megacomputadores, procesadores. Y por último, si por el hecho de trabajar en estos computadores se genera algún tipo de vínculo que afecte propiedades intelectuales de los estudios que se realizan. Bien, parto por la última. La propiedad intelectual no hay ningún efecto. O sea, de hecho, no sé si dice algo en las políticas de acceso y uso, que las puse ahí antes, pero no afecta. O sea, ahí podéis tener tranquilidad al respecto. Eso sí, si al final hubiera alguna patente o algo, ojalá de alguna manera que se nos manda a nosotros como un producto para saber que nosotros poder rendirlo en ANIL. Aunque no hay, en las patentes no hay capacidad de agradecimiento, pero por último que nos lo informen y nosotros informamos para eso. Y si pudieran repetir las otras dos preguntas, perdón. La primera es si hay algún requerimiento de computador desde mi escritorio para trabajar con las bases de datos de ustedes, con los procesadores de ustedes. Sin duda, o sea, no necesita un computador potente, lo que necesita es un computador que tenga acceso a Internet y que tenga SSH. Teniendo eso, ya lo tienes todo, porque no requieren más. Perfecto. O sea, y la última era el manejo de la confidencialidad de los datos que se ingresan y se sacan de estos megacomputadores. Ya, la confidencialidad, o sea, nosotros lo que decimos es que cada usuario es responsable de sus datos. Nosotros no vamos a acceder a los datos, no los vamos a compartir, nosotros no tenemos ningún acceso. Los demás usuarios tampoco pueden acceder a esos datos. Y de todas maneras, si son datos sensibles, siempre recomendamos buscarlos. Siempre que el usuario se preocupe de tener la seguridad sobre esos datos. Pero siempre el usuario va a ser el responsable final. Nosotros lo que aseguramos es que los accesos estén restringidos a ese usuario y que otro usuario del clúster no pueda acceder a ver los archivos. Eso nosotros como administradores lo aseguramos. Perfecto, muchas gracias. De hecho, Fidel, el acceso tú vas a tener, tú eres el único que tiene acceso a esa cuenta, ni siquiera nosotros tenemos acceso a esa cuenta. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Ginés, yo de nuevo, Adrián, en relación al escalamiento que estás explicando tú, ¿sí? A ver, si entiendo bien hasta acá, ustedes como que provisionan una suerte como de máquina virtual o de acceso provisional y que ahí uno pruebe cómo le va. Ajá. Ahora, cuando uno ya tiene claro más quizás matemáticamente o tiene claro cómo le funciona en su computador personal, aún así ustedes provisionan algún tipo de asesoría, si se puede llamar así, o de hablar con algún especialista de TI, como quizás tú o otro, que te diga, mira, a lo mejor quizás ese mismo programa que quieres correr tú o esos mismos cálculos que quieras hacer o extracciones, las pudieses hacer de otra manera para dejarle, porque quizás, como bien decías tú, quizás yo puedo pedir 2000 núcleos, a ustedes me asignen 1000 o los que ustedes consideren, y puedo terminar, ir en detrimento de hacer los cálculos. Mira, para resumir la pregunta, ¿hay algún tipo de recomendación de ustedes en ese ámbito? Sobre todo con una máquina que uno, con un servicio que uno no conoce. Sí, muy buena pregunta.
La pregunta da para mucho, pero resumiendo un poco los conceptos clave, o sea, efectivamente uno en su máquina puede tenerlo, incluso uno puede decir lanzado en otro supercomputador, lanzado en otra máquina, pero no tiene por qué comportarse igual en nuestra máquina, así que se recomienda igualmente hacer las pruebas de escalamiento en nuestra infraestructura para ver qué tal se comporta. O sea, esas pruebas ojalá se realicen en nuestra máquina. Eso es algo bastante importante. Ahora bien, a ver, un segundo. Tuve una pequeña interrupción. Ya. Venía el peque por aquí. A ver, y lo otro, para hacer las pruebas nosotros sí que tenemos asesoría. O sea, uno, están los cursos de capacitación donde se mencionan temas de escalamiento y se quiere hacer, ahora también queríamos hacer un video donde mostrar más información al respecto del escalamiento. Y además, por supuesto, tenemos el equipo de soporte que da asesoría. Es decir, desde que el usuario, no es que nosotros le creamos la cuenta test, muchas veces no va a tener el programa instalado. Entonces nosotros se lo vamos a instalar. Como digo, el programa lo optimizamos. O sea, no solo si el programa tiene, nosotros miramos si el programa tiene MPI, tiene OpenMP, si tiene ciertos modelos paralelos, nosotros lo vamos a compilar, por supuesto, con esos modelos paralelos. Le vamos a ayudar al usuario a generar su primer script para lanzar, porque para poder utilizar un sistema gestor de recursos, eso se verá mejor en la semana que viene, hace falta indicar al sistema gestor de recursos cuántos recursos necesita para reservar, y todo eso se hace mediante un script. Entonces, ayudamos a hacer esos scripts. Entonces, nosotros esa asesoría la damos. O sea, es parte de lo que hacemos y es parte de lo que responde el equipo de soporte y al respecto tenemos normalmente bastantes consultas. Por eso también queremos hacer un video y subirlo a la página web. Correcto, listo. Gracias. Por nada. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, me vuelvo... Gabriel pidió la palabra, pero no la encuentro para habilitarla. Gabriel. A lo mejor ahora no puede hablar. Sí. Ahí está. ¿Aló? Sí. Sí. No podía quitar el silencio. Ya. Que en nuestro grupo nosotros estamos trabajando con aprendizaje profundo, entonces necesitamos pedir, quisiéramos usar su servicio y necesitamos pedir acceso a los nodos de GPU. ¿Cómo ponemos nosotros en la postulación? Ya, de momento eso no hay, o sea, es muy buena pregunta, de hecho es algo que tendríamos que resolver. A día de hoy directamente no se puede pedir GPU como tal en la solicitud, pero sí se puede usar, es decir, cualquier cuenta que se crea en el clúster, es decir, tú haces una solicitud igual que la vamos a hacer ahora y ojalá que en el escalamiento diga voy a utilizar GPU, o sea, más adelante en un paso, porque no lo tenemos puesto en el formulario como tal. Pero la pregunta es muy buena, así que no hay manera de ponerlo en el formulario como tal, sino que ojalá lo ponga en la parte de escalamiento y ahora veremos dónde. O sea, realmente en este archivo, justamente en este archivo hay que subir ahora, o sea, cuando uno no conoce el escalamiento llega a ese formulario, lo envía, se crea una cuenta que dura una semana, ahí interactúa con soporte, bueno, en el correo que le llega para la cuenta temporal pone toda la información, cualquier duda de este correo, pone los links a las páginas de visualización, cómo se hace SSH, un link a la página wiki de usuarios para ver más información. O sea, hay bastante información en ese correo y, por supuesto, cualquier duda que tenga con el equipo de soporte. Y una vez que ya ha conseguido hacer las pruebas de escalamiento, ya tiene su archivo generado de escalamiento, lo sube un PDF, tengo que meterme a donde sea, máxima cantidad de núcleos que puedo utilizar por simulación, es decir, si en mi escalamiento, pongamos que mi simulación escala bien hasta 500 núcleos, yo le digo que puedo utilizar 500 núcleos por cada una de la simulación, pero en mi problema yo puedo realizar 2 simulaciones simultáneas, cada una con una entrada distinta. Entonces puedo pedir 500 por 2, 1000 núcleos puedo pedir por cada una de las cuentas que voy a solicitar. Cada una de las cuentas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, estos conceptos son los que más se pierden los usuarios. Si mi programa escala bien hasta 500 núcleos, yo puedo pedir 500 núcleos, puedo decir que mi simulación puede ocupar 500 núcleos de manera eficiente y que puedo realizar, si en este caso son 2 simulaciones de manera paralela, pongo 2 y ya puedo pedir hasta 1000 núcleos. Ese sería el límite que tendría. El investigador responsable, aquí se sube el currículum, como digo, ¿quién pide la cuenta? El investigador que mejor currículum tenga, el que mejor esté publicando. Eso es normalmente el cabeza de grupo. Y aquí empiezo con las cuentas de usuario. Es decir, yo como Ginés puedo hacer una solicitud y no pedir cuenta para mí, y puedo pedir una cuenta para Jaime y otra para Eugenio, y puedo pedir, si quiero también puedo pedir una cuenta para mí. Aquí, de momento, era quien hacía la solicitud, que es quien se evalúa, y ahora aquí vamos con las cuentas que van a crear. Pueden ser estudiantes, pueden ser tú mismo, puedes ser otro investigador del grupo.
Vamos a meter cualquier dato. Puede ser de otra institución. Uno podría pedir una cuenta para un usuario de otra institución, no es problema. Está asociado el alumno que trabaja está en otra institución, pero trabaja conmigo y yo estoy en la Católica. Bueno, lo pongo como si es del máster más. Espérate, vamos a poner otra universidad. El perfil, aquí ya si veis, aquí ya sí que hay más opciones. Aquí sí que puede ser estudiante, ingeniero postdoctoral, un ingeniero que está trabajando en el grupo de investigación. No importa. Si es usuario antiguo, muy importante que ponga su antiguo usuario, si no podemos tener un problema posterior cuando le creemos la cuenta. Si el usuario no coincide, posiblemente le creemos una nueva cuenta con el nuevo usuario, así que es muy importante que ponga su nombre de usuario. El número de núcleos, ya lo he dicho, podía pedir hasta 1000 núcleos por cuenta. El almacenamiento, bueno, pues yo requiero de 300 gigas para hacer esta solicitud. Si justamente llega a 300 gigas, hay que explicar el por qué se pide esta cantidad de almacenamiento. ¿Por qué se requiere? Si es menos, no tiene el por qué explicarse. Más que nada porque tenemos problemas de almacenamiento. Ahora estamos... Igual no tenemos tantos problemas de cómputo, hay todavía espacio para poder seguir creando cuentas, pero en cuanto al almacenamiento tenemos problemas. Entonces, por eso es muy importante que los usuarios se conciencien de que usen bien el almacenamiento. Y aquí, si me permití un paréntesis, como estamos mal de almacenamiento y el almacenamiento especial es mucho más caro que un almacenamiento normal, no se debe utilizar para hacer archiving, no se debe utilizar para almacenar archivos a largo plazo. O sea, la idea es que tengan los archivos para hacer sus simulaciones mientras que las están corriendo. Y cuando terminan sus simulaciones, los archivos temporales ojalá los borren. Entonces, si yo pido 100 gigas de almacenamiento, pero yo realmente necesito 1 tera para cuando estoy haciendo las simulaciones, lo que puede hacer el usuario es, cuando llegue ese momento, yo ahora tengo un periodo de un mes que voy a lanzar simulaciones muy intensivas y requiero 1 tera de almacenamiento, voy a enviar un correo a soporte y le voy a decir a soporte, por favor, darme 1 tera de almacenamiento durante esta ventana de tiempo. Y como somos ordenados y todo el mundo lo hace de esa manera, podremos concederle esa ventana de tiempo y podemos darle ese espacio de almacenamiento. Si no lo hiciéramos así, estaríamos al 100%. De hecho, ya hemos llegado hasta el 100% de almacenamiento. Y por encima del 80% de uso de almacenamiento normal, baja el rendimiento. No se recomienda estar por encima. Así que es muy importante que cuidemos bien este bien escaso. Aquí puedo pedir tantas cuentas como quiera, no voy a meter más, pero aquí dándole al más se van creando más cuentas, se van agregando más cuentas en la solicitud. Muy importante este dato, ¿cuántas horas de cómputo estoy solicitando? En las cuentas de iniciación son 50.000 horas y no se puede modificar, pero si estoy haciendo la cuenta de investigación es muy importante que mire bien este dato. ¿Por qué? Porque si yo pido aquí ahora mismo 100.000 horas, si yo quiero ocupar 100.000 horas, parece mucho, pero 100.000 horas utilizando 1000 núcleos supone que tengo 4,2 días corridos de simulación para todo el año. Entonces, a lo mejor 100.000 horas no es lo que necesito, a lo mejor necesito 1 millón y necesito 42 días de simulación en todo el año. O no, yo prácticamente quiero simular todo, necesito casi el año completo. O sea, ahí ya me estoy pasando, ahí no tenía mucho sentido pedirlo, pero sí que podría hacer algo así. Necesito esa cantidad de horas, 5 millones de horas. Si yo pido menos de 5 millones, yo me equivoco aquí al poner un 0, ¿qué va a pasar? Cuando llegue a 500.000 horas, mi cuenta se va a cancelar. Entonces, muy importante, y aparte esto de acá es la suma del uso de todas las cuentas que hay aquí. Es muy importante que, como dice acá, este número se piense bien, porque si no la cuenta puede que dure menos de 12 meses. Si se acaban las horas, se acabaron. Hay que hacer una nueva solicitud, no pasa nada, se hace una nueva solicitud. Pero ojalá que la solicitud dure lo más cercano a 12 meses posible. Aquí, esto es muy importante, es parte de lo que se evalúa, es qué aporte estoy prometiendo para el próximo periodo de tiempo. Es decir, esto durante los próximos 12 meses, yo espero tener 2 publicaciones, espero tener un tesista pregrado y que termine su tesis, una tesis de magíster, doctorado no tengo ninguno, así que 0, patente prometo una, creo que voy a tener una patente, bueno, lo que esperas que tenga en los próximos 12 meses como producto de esta solicitud con agradecimiento al proyecto. Esto luego, cuando se pide una nueva solicitud, cuando se va a renovar, esto hay que rendirlo, es decir, si luego al final tengo una única publicación, bueno, pues diré, tengo una única publicación y en justificación de no aporte podré decir de no cumplimiento, o sea, diría aquí otro cuadrito y diría, no he cumplido con las publicaciones porque al final tuve ciertos problemas con las simulaciones, no sé, X motivo. O
la pandemia estuvo de por medio y me afectó en mi producción, cualquier cosa. Monto económico. En el monto económico puede ser cero, sí, podría ser cero. Si es cero, yo tengo que justificar el por qué no estoy dando. Es decir, la idea justamente es que nosotros, o sea, que los investigadores se conciencien de que entre todos necesitamos aportar para la operación continua de este proyecto. Todo aporte se utiliza para la operación, no hay lucro. Aquí, si por ejemplo recibimos 100 millones al año, son 100 millones que vamos a utilizar para pagar recursos humanos a futuro. Principalmente eso, o si se rompe algún servidor, comprar algún servidor o ponerle marrana a algún servidor o comprar algún disco duro, etc. Si no se da aporte, estoy postulando a un proyecto. Se pide un mínimo de 100 caracteres, pero bueno. A ver. Como marqué que soy usuario antiguo, aquí podemos subir la productividad antigua. O sea, con agradecimiento al proyecto tengo 10 publicaciones, 20 tesis pregrado, lo que sea, lo puedo subir acá. Y he dado, hasta día de hoy, he dado 5 millones de pesos. Continúo y aquí ya enviaría la solicitud y llegaría al comité de evaluación, que actualmente, no sé cómo va a ser en febrero, pero nos reunimos todos los lunes. Si no hay cuenta de evaluación, no nos reunimos, pero si hay cuenta de evaluación, todos los lunes nos estamos juntando a evaluar. Por lo tanto, si se enviara... Eso sí, un detalle importante, si yo le envío un viernes y se va a evaluar el lunes, pudiera ser que no. ¿Por qué? Porque los datos que he subido, mira, el CB no está actualizado y tienes que subir un CB que está actualizado, si no, lo podemos evaluar. Entonces, todo eso Pedro se encarga de revisar de que la solicitud esté completa, de que no haya fallos, de que el escalamiento esté bien hecho, de que lo que están reportando en la cantidad máxima de core usar corresponde con el escalamiento. Si no, hay una iteración con el investigador para que consiga completar esto de manera correcta y podamos evaluarlo. Así que no sé si hasta aquí hay alguna duda. Bueno, ya con esto terminé. O sea, más que hasta aquí, no sé si hay alguna duda respecto con el proceso. Uy, veo que hay mucho... Estoy viendo en el chat, imagino que estabais leyendo, pero... Vale. Entonces, si no hay ninguna consulta, yo creo que podemos finalizar la sesión. Hola, yo tengo una duda. Perdón, aquí Ignacio. Adelante, Ignacio. Entonces, por lo que entendí, si por ejemplo la solicitud inicial, cuando se crea la cuenta la primera vez, no era lo que habíamos pensado, por ejemplo, y pusimos menos horas de las que al final íbamos a usar, hay que hacer una solicitud nueva y no habría como problema ahí, ¿cierto? Solo que hay que llenar los datos de nuevo y como más actualizado a lo necesario. Claro, tienes que reportar lo que has conseguido con esas horas de uso, que fueron las que tú estimaste, por lo tanto tienes que hacer una nueva solicitud. Y no es problema. A ver, nosotros lo que no queremos, algo que no se puede, que no se puede producir, es que las cuentas de iniciación, por ejemplo, se utilicen de manera continua para evitar hacer una cuenta de investigación que es evaluada. Es decir, lo que no podría ocurrir es que pida una cuenta de iniciación, en 4 meses me gaste las 50.000 horas, en 4 meses puedo pedir otra cuenta de iniciación. No. Ese investigador tiene que pedir una cuenta de investigación. No puede ser que esté pidiendo cuenta de iniciación. Eso no debería ocurrir. Si yo pido una cuenta de investigación y estimo que voy a utilizar 1 millón de horas y el 1 millón de horas me lo gasto en 6 meses, pues ya tengo que ir estimando mejor para la siguiente vez. La idea no es hacer una postulación cada 6 meses. La idea es que mi siguiente postulación dure 12 y que los aportes que dé, lo que comprometa todo, corresponda con 12 meses. Por supuesto, cuando nosotros estamos evaluando un aporte, por decir algo, de 5 millones, no es lo mismo si el usuario está pidiendo 5 millones de horas que si el usuario está pidiendo 500.000 horas. Es decir, el aporte depende mucho del número de horas que está pidiendo y eso tiene peso en la evaluación. Entonces, nosotros cuando evaluamos tenemos que tener en cuenta esos datos y, por lo tanto, la solicitud que se aprobó era con 500.000 horas y no podemos extenderla a 1 millón, sino que tendrá que hacer una nueva solicitud y esta vez estimar bien. Ya, dije eso. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Parece que no.
Si no, ya digo, abrí el micrófono directamente. No estoy viendo tampoco manos levantadas, ahora sí lo veo. Así que, bueno, por mi parte, agradeceros a todos la asistencia, aguantar al final hasta el final. Hay 38 personas conectadas, así que agradeceros mucho. Espero que podáis asistir al evento la semana que viene. Podéis extenderlo a quien estiméis oportuno, es decir, si alguien no participó en este evento, pero igual creéis que quiere acceder a la parte práctica, le podría interesar, por supuesto, reenviarle la invitación y que se registre para poder participar en el curso de la próxima semana. Así que ahí espero que muchos de los que habéis participado aquí volver a vernos en el evento de la próxima semana, y agradeceros mucho la asistencia y el interés por querer utilizar el supercomputador. Espero que todos pronto tengáis cuentas creadas, así que, y nos veamos de manera más frecuente, por lo menos por correo electrónico. Jaime. Sí, bueno, gracias por la asistencia y gracias por las preguntas. Nada, nos veremos la próxima semana entonces. Listo, que estés muy bien. Muy bien. Chao, saludos.